cada semana, porque no puedo cada mañana. Cada 8 días, son muchas noches que pasaré con frías. Son muchas noches que pasaré con frías, ojitos de golondrina, ya me voy. Todos atentos, señores, me voy a cantarles
Bueno, Dios, dame fuerza para realizar la ceremonia de apertura de este torneo nacional a nivel profesional. Voy a pedirles al donador de premios, a jinetes y ganaderos, autoridades, para que pasen, vayan dando vuelta de ese lado, pónganse de pie ya, de pie, vamos caminando y entramos para hacer la presentación formal. Vamos avanzando, igual autoridades, presidencias, sindicaturas, regidurías, bienes comunales de la iglesia, por favor, van avanzando, por favor, donadores igual y los acompañantes que quieran traer. Vamos avanzando, viene el rezo, viene la petición, viene la plegaria, viene la invocación, en donde vamos a pedir que salga bien este torneo espectacular de 5 estrellas. Así que vamos avanzando, señores, señoras y señores, avancen, por favor. Este lado está la entrada, por favor. Tun mayahtanet, tsokhom wakahtet, shwakahtet, mayaya tsikakiatakan, tuna mayahtan. Vámonos avanzando. Sí, señor. Además, en lo que llegan, aquí, en lo que llegan, échale lo que sigue. Sale, señores. Ahí van ya. Vamos avanzando, señor. Esto, ahí. Hachiden nyash, yam digyanda, madamendet, shemit tukasham am. Shem, ham digyanda. Tun mayahtan. Am audetet. Tun mayahtan. Ham bzamdet. Yidemos te presi, a mi hoje mudatet, regidores, síndico, namuka, tak mudaket yoja. Dön hay audedanda, dön nashta, dön. Yamendet, yam nashtet. Skoyedet. Major Maktürk da. Así, pues Major Tükida, Major Chata, señor. Pues vienen avanzando, ahí viene el donador, patrocinador de grupo, capitán de grupo, que es Valle Dorado. También vienen las esposas de las autoridades para quienes van a... Y muy bien, ahí viene la señora, ahí vienen los demás. Perfecto, ya. Ahí viene el señor síndico suplente, alcalde, presidente, bienes comunales, por favor, para que nos acompañen. Por favor, vayan avanzando a pasos largos, porque parece que va a llover. Échenle ganas, por favor, señores, con todo respeto. Por favor. Gracias. Avanzamos, señora. Vamos, señor David. Vamos avanzando con estos pasos de emoción, en donde el pulso está trabajando. Vamos avanzando. Señores y señores, de manera general voy a hacer la presentación, así que avanzamos. Hasta por acá, por favor. Hasta por acá. Aquí, señor David Pérez Rojas. Perfecto, con la vista hacia allá. Ahí se van acomodando, señores y señores. Rápidamente voy a presentar a las personalidades para ir avanzando. Se encuentra el donador de premios con un paquete de 200,000. Es el señor David Pérez Rojas y esposa. Aplausos merecidos. Rápido. Gracias. Tenemos al ciudadano Victoriano González López y esposa, presidente municipal constitucional de este municipio. Aplausos al viejón. Gracias. Tenemos a la esposa del señor síndico, al señor Constantino Vázquez, síndico suplente, la esposa del alcalde único constitucional, don Ernesto Antúnez, presidente de bienes comunales y esposa, la esposa del presidente suplente, ahí van dando un paso cuando pasen su nombre, la esposa del secretario, la señora Estela, la esposa de bienes comunales del señor Fernando Martínez, la esposa del alcalde suplente, la donadora de Grupo Valle Dorado, Crispina Martínez Marín, la esposa del regidor de Ecología, la esposa del primer mayor de
la sindicatura y otra de las esposas de la seguridad. ¡Aplausos para todos ellos! Señores y señoras, enseguida toca la presentación especial del locutor del momento a nivel nacional e internacional. Nos referimos a Gervasio Eric Rojas Martínez, alias el Siete Copitas, cuyo grito de guerra es: no crece mucho pero me escucho. ¿Quién dijo miedo, cabrones? Así que va a hacer su entrada a este escenario taurino. Amables ¡vengo, mi Siete Copitas! Gracias, profesor Atilano. Amables amigos, el primer aplauso es para Espíritu Santo. Fuerte, espectacular, grande, bonito. Súbele más al sequencer, por favor, ingeniero. Por favor. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Sé que ya tiene muchas ganas. Aguántame, muchacho de la banda, aguántame. Sé que ya tiene muchas ganas de vivir el jaripeo. Sé que llegó muy temprano. Sé que viene a diferentes lugares y el propósito de este servidor es que usted se divierta. He tenido la oportunidad de conducir tantas tardes de jaripeo con 15 años de trayectoria. Hoy en día, internacionalmente, pero yo soy de este pueblo, soy Ayucay. Por eso, si te sientes orgulloso de ser de la Sierra Mije, regálate un aplauso. Venga de ahí. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a lo que venimos. Compara Titán de Santo Rey en Nopala. Venga de ahí. Gracias, señoras y señores. Para mí es un grato placer saludarlos en esta su tierra de mi gran amigo y compadre, el Internacional Siete Copitas. Me siento orgulloso de ver a tanta gente con ese traje típico y original de esta tierra. Por eso también yo quiero decirle a todos ustedes, vamos a divertirnos en esta tarde. Torneo Nacional de Toros de Reparo en esta tierra. No en cualquier estado ni en cualquier pueblo se ve. Por eso que se escuche fuerte el aplauso para el santo patrón de ustedes, pero que se escuche desde lo más fuerte y profundo de su corazón. Gracias, soy Titán de Nopala, me quito el sombrero para saludarlos en esta su tierra. Los invito para que pasemos un rato agradable. Gracias, compadre Siete Copitas. Comenzamos en esta tarde. Juez en turno, los tres jueces en turno, acompáñenme al centro del ruedo, por favor. Urge su presencia en el centro del ruedo. Responsabilidad y mucha ética profesional se necesitan. Acompáñenme, por favor. Y por allá ya está aquí también el señor Jared Juárez. Me acompaña médico Erwin San Pedro, Andrés Martínez de Tlaxiaco, Oaxaca, y el señor Félix San Pedro. Un aplauso para los jueces, para motivarlos y desearles lo mejor, porque ellos, 3, 4 con Jared Juárez, que se está cambiando ya, poniéndose la camisa, serán los encargados de dar un veredicto final de quién se lleva los 100,000 pesos al toro campeón. Segundo lugar, 50,000. Tercer lugar, 30,000. Cuarto lugar, 20,000. Y los demás, el aplauso de todo este público únicamente. Así que, familia, vamos a traer al primer participante. Señoras y señores, viene el primer estado que pasa a esta tómbola de la suerte. Se hace el sorteo en el centro del ruedo. Viene el estado de Chiapas. Amables amigos, el toro se llama Cacho Mocho. El toro se llama Rascanubes, perdón. De ganadería Cacho Mocho. Jinete Angelito de Corralero. Échele el aplauso al ganadero desde el estado de Chiapas. Sí, señor. Venga, pásele la tómbola. Quiero que me acompañe mi hijo Eric Dandy, por favor. Acompáñeme. Cada ganadero que vaya pasando, le voy a regalar una botella que desde hoy arranco este proyecto. Se llama Mezcal Siete Copitas, tradiciones mexicanas. No crecí mucho, pero sí me escucho. Buen mezcal. Aquí está. Un aplauso para el ganadero de Chiapas. Bienvenido, mi hermano. Llévese un recuerdo de Oaxaca. Párese por acá, por favor. Y si usted quiere mezcal, ahorita se lo vendemos. Es gratis para los ganaderos. Ok, venga, adelante. Siguiente ganadería. Vámonos. Siguiente ganadería del estado de Chiapas también. Ganadero se hace llamar Pioneros del Jaripeo. El toro se llama Sacristán. Su jinete, Angelito de Corralero. Venga el aplauso. Venga el aplauso para el estado chapaneco. Vamos a ver. Suerte, señorón. ¿Cuántas horas de viaje?
12 nada más, poquitas, un día. Ok, bienvenido. Número 16, juegan el número 16. Adelante, pase por su recuerdo y su botella. Y los reconocimientos, por favor, de la autoridad, los cuadros, lo vamos entregando, por favor, señor presidente, señor regidor de educación, señores de la autoridad, quienes mandaron a hacer los reconocimientos, los cuadros, se lo van entregando en este momento a los ganaderos, por favor. Gracias. Presente al siguiente estado, compadre. Señoras y señores, otro de los estados que fue invitado para este torneo nacional es el Estado de México. Y aquí vamos a presentar el toro que por nombre lleva Despreciado. Y aquí está, Sigo Siendo el Rey, es el nombre del toro, Rancho Despreciado. Y recibimos con el aplauso a Gallo de Villa. Venga, fuerte el aplauso, señoras y señores. Ahí está el Estado de México con este ganadero y este toro también que nos presenta, pero sobre todo este jinete también que viene con la bendición de Dios en esta tierra bendita. Número 8, Estado de México, participa también con ganadería Botines de Jaripeo. El toro se llama Balón de Oro. Aquí está el Rayo de Tenancingo. Échale el aplauso. Bienvenido, señor ganadero. Quiero pedirle a la gente que aplaudan todos cuando se presente un ganadero, por favor. Si no es mucho pedirles. Este tipo de jugada lo ve pagado. Hoy es gratis. Número 24, casi a la gran cierre de este torneo. Vámonos. Siguiente ganadería del Estado de México. Amables amigos, señoras y señores, lo decía yo en la cuenta previa, que en la presentación trataríamos de dar un currículum. En la jugada nosotros haríamos nuestro trabajo en cada monta, en cada reparo. Nos acompaña desde el Estado de México, amables amigos, el toro se llama Mi Compa el Feo. Aquí está Rancho TM, Tito Maya, Ángel de Palo Blanco, su jinete, y viene el famosísimo Titito Junior. Échele el aplauso, pues. El aplauso para este chaparrito, miren nomás, este pequeñito que viene a tomar la tómbola de la suerte, señoras y señores. ¡Qué chulada! Y aquí vamos a ver, Titito Maya toma su turno y se va en el casillero número 9. Sí, señor, suerte. Y el aplauso, Tamazulapan, Oaxaca. Fuerte el aplauso. Bien, gracias. Señoras y señores, el Estado de México también nos presenta a otra ganadería tan importante. Aquí está el Estado de México, se llama Rancho el 24. Mensaje del Diablo es el nombre del toro. Y aquí está su jinete, Amor Pequeño de Villa Guerrero. Venga el aplauso, señoras y señores. Siguiente ganadería. Y aquí cerramos este estado que viene con todo. Mandaron 5 ganaderías. Aquí llega el bendecido del pueblo. Aquí está Rancho La Fortaleza, Malborito de la Ciudad de México, su jinete. Échele el aplauso público. Allá arriba, ¿por qué lo aplauden? Gracias. 19 el anterior. Venga, el siguiente. Vámonos. Señoras y señores, desde la tierra del tequila, tradición en todo México, aquí está presente en esta tierra el Estado de Jalisco, Rancho Tres Cabronas. El toro se llama Copo de Nieve, su jinete Merlín de la Magdalena. Venga, fuerte el aplauso. A ver, los de allá arriba, ¿por qué lo aplauden? Llegó la tierra del tequila y del mariachi a la tierra del mezcal, oiga. Desde la Mora, Jalisco, Rancho Las Tres Cabronas. Sí, señores, juega en el sitial número 10. No vamos, es la única ganadería de Jalisco. Bienvenido, señor. Gracias por acompañarnos. El Estado de Guerrero, los Cochos de Guerrero están aquí.
Ganadería guerrerense. El toro se llama Mayordomo. Rancho La Guadalupana, Híjolo de Ayutla, Guerrero. Échele el aplauso. Viene con su jinete guerrerense. Viene desde Guerrero este paquetazo. Siguiente ganadería, también del estado de Guerrero. Pásale la tómbola, por favor. El toro se llama Hércules. Es Rancho El Revolucionario. Venga, por favor, y deme la lista, el nombre de su jinete, por favor, que no lo tenemos. Oiga usted, aquí llegó el Chompas de la Guadalupe. Échele el aplauso, échele el aplauso. Vamos a ver, cada vez se calienta más el espectáculo ranchero. Muchas gracias. Número 20, Chompas y Rancho El Revolucionario de Guerrero. Vamos a ver. Difícilmente en el mapa puedes ver que hay mucho jaripeo en este estado. Y de que lo hay, lo hay. Y de que hay buenos, hay buenos. Desde Lázaro Cárdenas, Veracruz, México. Aquí está Rancho San Francisco de Veracruz. Échale el aplauso. El toro se llama El Tigre. Su jinete Charal de Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Veracruz. Viene con el jinete de su pueblo. Échale un aplauso, público. Número 23. Los números altos están arriba. ¡Qué locura! Compa Titán, haga el favor de presentar al siguiente estado. Déjeme ver, ¿todavía no tiene jinete? Ok. Échale. Tales. Señoras y señores, aquí está el estado de Michoacán, Rancho Las Charandas. El toro se llama Gato con Bota. Su jinete es el Tejano de Pátzcuaro. Venga, el aplauso. Échale el aplauso desde Pátzcuaro, Michoacán, oiga. Puro paquete y no tereri, cabrones. Sí, señor. Ánimo. Vamos a ver. Número 5. Le tocaron los michoacanos en el número 5. Siguiente ganadería michoacana también. El toro se llama El Virus. Aquí llega el jinete Pulguita de Pátzcuaro, Michoacán. Y es de Rancho Los Girasoles. Échele el aplauso. Échele el aplauso al estado michoacano. Venga de ahí. Eso es todo, compa Titán. ¿Cómo la ven los michoacanos? Parece ser que vienen con todo. Se dejaron venir con todo los del estado de Michoacán. Y aquí tomando su papelito de la suerte, se va del casillero número 21, 2-1. Cada vez se pone tensa la cosa. Se llama ella Tilano, pero vamos a la región. El siguiente toro que vamos a presentar nos los manda Rancho La Pequeñita. Se llama Poder Negro. Y aquí presentamos a ganadero y jinete y que se venga al centro del ruedo. Este es el Pequeño de Uruapan. Venga, fuertísimo el aplauso de todos ustedes, señoras y señores. Qué chulada, verdad de Dios, compadrito del alma, de ver reunido a toda esta jinetada, a todos estos ganaderos y sobre todo a toda esta gente hermosa que nos acompaña en esta tierra bendita. 25, los michoacanos, oiga, vamos a ver, pero de los michoacanos nos trasladamos al estado de Puebla. Amables amigos de la familia Romualdo, radicado en California, tienen una ganadería muy potente, muy fuerte, muy audaz. Aquí está el toro Gigante de América, Rancho El Amanecer de Acatlán de Osorio, Puebla. Venga el aplauso. Muchas gracias, familia, por aplaudir. Vengan, poblanos, aquí está su jinete. Dice el ganadero, lo sacas tú, lo saco yo. Dice el jinete, vas tú caminando y meando para no ser charcos. Venga, aquí está metiéndole la mano a la tomo de la suerte. Número 18, se asustó, pensó que venía el 1. Bien, el estado poblano también tiene otra ganadería muy potente, muy fuerte. Pase por su mezcal, por favor, señor ganadero. Adelante.
Ándale. Señoras y señores, seguimos con la lista grande. La lista de la alfombra roja. El rancho se llama El Solitario del estado de Puebla. Aquí está Panamera, es el toro, y su jinete es el famosísimo Terrico de Acatlán. Venga, el aplauso, señoras y señores. Miren más, qué chulada, amables amigos, en esta tarde tan impresionante. Y vaya que el estado de Morelos dice presente. 22 el estado poblano. Nos vamos a la siguiente. Suerte, señores. Nos vamos a la siguiente en turno, amables amigos. Aquí viene una ganadería que quiero decirles que es la que de más lejos viene. Hay que atravesar casi toda la República Mexicana. Hoy conocí a este ganadero, hoy lo saludé, lo conocía por las redes sociales nada más. Es amigo de un viejo amigo mío, de la familia Torres, de Gabriel Torres. Aquí está, desde el estado de Tamaulipas, señoras y señores. Aquí llega Rancho 3030 y su toro el navegante. Venga el aplauso, venga el aplauso. ¡Arriba Tamaulipas, señores! ¡Chulada! Aquí viene su jinete, viene llegando. ¿Es usted su jinete? Perfecto, ya llegó su jinete. ¿Cómo se llama su jinete? Póngase las chaparreras. Pásale, hermano. Ni tiempo le dio de ponerse las chaparreras. Viene llegando, viene corriendo. Pero échale un aplauso, por favor. Venga el aplauso. El Chaparro de San Miguel. Échale un aplauso. Número 17, Rancho 3030 del estado de Tamaulipas. Viene de muchas horas de viaje. Siguiente ganadería del estado de Tamaulipas también. Aquí llega Rancho La Cuesta, sí señor. Su toro se llama General Zapata. Venga, venga, aquí está. Venga de ahí, señorón. Agáchese para que yo lo escuche. Monito de Uruapan, Michoacán. Échale un aplauso al monito de Uruapan, Michoacán. Es que los norteños de allá arriba de Tamaulipas, de Monterrey, pinches grandotes. Y yo no crecí mucho, pero sí me escucho. Sí, señor. Este sí creció bastante. Sí, puro Herbert. Aquí, puro Shuktuzo. ¿Ah? Ánimo. Bien, puro Yogay. Señoras y señores, compa Titán, gracias por el apoyo. Vámonos al estado de Morelos. Bien, vamos a presentar a Rancho Los Morros. El toro se llama Mil Amores. Y aquí les voy a presentar a este gallo del jineteo. Le dicen el Kikiriki de Juchitepec. ¡Venga el aplauso! Miren lo más elegante ese muchacho, al igual que el ganadero. Y vamos a desearle la mejor de la suerte porque esto se está poniendo bastante chingón, compadre 7. 2, 3, 11. Perdón, I'm sorry, dijo el zorrillo. No lo dijo el gabacho, lo dijo el zorrillo. I'm sorry, o sea, soy un zorrillo. Bien, vamos a ver, señoras y señores, aquí viene del estado de Morelos. El toro se llama El Rey del Desierto. Es Rancho La Nopalera. Su jinete, Nenuco. Nenuco o Kikiriki. Kikiriki de Juchitepec. Échale el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Oye, los morelenses se trajeron a este jinetón con los tres toros. Adelante con el siguiente ganadero. Bien, el 13, señoras y señores, el Kikiriki de Juchitepec, su ruleta en esta bonita tarde. Y viene para cerrar esta ruleta, Rancho La Colmena del estado de Morelos. El toro se llama El Colmeno. Y el tercer aplauso nuevamente es para Kikiriki de Juchitepec. ¡Venga! El aplauso, señores. Vamos a ver, ahora nos toca trasladarlos al estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo es una cuna jaripellera, pero más una cuna de charrerías, de muchos charros. Pero los hidalguenses quisieron venir y dijeron, ¡ahí te vamos, copitas! Y desde la Florida Cardonal Hidalgo llega Ganadería Santa Rosa. Su toro se llama El Profeta. La Pólvora de Garzón de
Ese es su jinete. Échele el aplauso. Aquí llega la familia Ramírez desde la Florida, Cardonal Hidalgo. Aquí viene este señorón. Bueno, los norteños de Tamaulipas muy altos, los de Hidalgo ya venimos al centro medianos y los de Oaxaca chaparritos como yo, ¿no? Bien, vámonos con el siguiente hidalguense. Señor, bueno, pues vamos a presentar a la otra ganadería del estado de Hidalgo. Hidalgo dijo, haremos equipo con Oaxaca. Aquí está, el toro se llama La Mera Paipa, Rancho San Pablo. Y aquí viene el jinete oaxaqueño, Zorro del Rodeo. Oaxaca. Ok, Magui. Desde Tula de Allende Hidalgo, ¿así es, hermano? ¿O Tula Hidalgo nada más? Tula de Allende Hidalgo. Digo, cuando voy para allá, para el norte, ahí veo los letreros, ¿verdad? Entonces, número 6. Señoras y señores, vamos a cerrar ya la presentación. En un torneo nacional con jueces deben de estar las mejores ganaderías, los que tengan el mejor nivel de competencia, los que tengan nombre, perfil, ética, honestidad, pero los hombres que son hombres valen por su palabra. Y aquel que sabe que este jaripeo es un juego de hombres está aquí. Oaxaca está presente. Presentamos al primer ganadero que representa al estado de Oaxaca. El toro se llama El Pirata. Aquí llega Los Salvajes de Rancho San Miguel de Jorge Pineda. Échele el aplauso. Venga de ahí, venga de ahí, venga de ahí. Aquí viene mi compa, el niño de oro, su jinete. Venga, mi hermano, échale un aplauso al niño de oro de Rojas. Venga, venga, muchas gracias. Vamos a ver, número 15. Ok, vamos a ver. Siguiente ganadería, lo que checan tu micrófono, compadre. Presentamos al siguiente en turno. Le decía yo a los ganaderos en la junta previa, suerte a todos, que gane el mejor. Es un nivel muy de nervios. Es un nivel que hasta te puede dar azúcar en este jaripeo, te puede subir la presión. Pueden pasar tantas cosas, ¿no? Por eso presentamos a esta ganadería que también representa al estado de Oaxaca. Desde Tepelmeme, Oaxaca. Aquí está Rancho El Cementerio. Sí, señor. Aquí llega con su torazo. Estrella se llama Sangre Tejana. Y su jinete Edward de Acatlipa. Échele el aplauso, échele el aplauso. Le apostaron a uno bueno. Vamos a ver a mi amigo Diego, quien está aquí y le cede la suerte a su jinete a que saque el papel. Bienvenido, Diego. Gracias por venir a convivir. Gracias por venir a saludar a todos estos ganaderos de la República Mexicana. Número 2. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Se fue el número 2. Bien. Vamos a ver el último invitado a esta cena del Señor, dicen los que saben. Aquí está Rancho La Vega, desde Sola de Vega, Oaxaca. Corazón de Plata, Tornadito de Sola de Vega, su jinete. Échele el aplauso, échele el aplauso. Aquí está la ganadería solteca, que hoy se viene a medir con los grandes. Vamos a ver el último número. Yo podría decir que es el número 3, sí le atiné, yo dije el 3 no ha salido, y ahí está. Paréceme que abren los oaxaqueños, ¿verdad? El 2 y el 3. Ya llegó su jinete, ¿cómo se llama? Angelito de Corralero. Acompáñeme por favor, jinete. Angelito de Corralero. Acompáñeme por favor, jinete. Angelito de Corralero, por favor. Ya llegó su jinete del ganadero del estado de Chiapas, por favor, si está por ahí. Y si está por ahí también Jared Juárez. Acompáñeme con todo el respeto que se merece este público, con todo el respeto que me merezco y con todo el respeto que se merece usted, señor Jared Juárez. Acompáñeme por favor a esta presentación. Quiero mandarle un saludo
a la gente que vino de los valles centrales de Oaxaca, bienvenidos a Don Benito Pérez, al amigo Yayo y a toda la flota que está ahí. Muchas gracias por acompañarme desde hace 15 años cuando inicié mi travesía, mi locura de ser animador de jaripeos. Gracias a toda la familia Pérez de San Agustín Yatareni que está hoy. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y hoy voy a empezar a mandar los saludos en un ratito más. Aquí viene el costeño. ¡Échale un aplauso! ¿Desde dónde? Desde allá de donde viene el conjunto Mar Azul no tiene preparación, ¿no? Ok, échenle un aplauso a los jinetes, a los ganaderos, a todos ellos. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, allá arriba. ¿Por qué no aplauden allá arriba, allá arriba, allá arriba? Gracias. Hay algunas palabras de bienvenida. ¿Quién le sigue, señora Tilano? ¿Cuál es el protocolo? ¿Ya está? Presidente municipal nos va a ceder algunas palabras el señor Victoriano González López. Prepárame el fondo de la oración del jinete, Juanito. Bueno, me gusteket kahayet ma shamenda mata con llama Shurinya la Espíritu Santo, pues moro chodaya la tzgakiat, ru sábado, ya ru gonchonya la madre ru mendat hatat, sham ya la domingo, pues yo hayet agam chonda, ven estado chonda, ven kah chonda. Shamdet ja juhtig met oande, komenda komhat, reste kosnohoda, zodat ja juhgat ga, was jurin, was een pad, nestem hodet, pad, jasta ashu, kat mate kazuk, hot mij moediat juhgat ga. Het is met boektuiget, onder ja kabushak kagahpat. Als je dan behoeft het, maar dan wegen zo zondet, wegen kacht zondet, sham je dan minder gaat, sham net eerst het jodet, zo dan je daar hoeft te gaan dan. Dus dan sham aan gedung terug, en dan moet je gedung het, dan neem je de municipal, ja de bienes comunales, ja de gedung, dan maar a conté punhat tip ma ungrak fiesta kjas spukte ren je te mikiat shu ren mes de podora mes shu wat pat shesput odata shu dioset ets pat a ish hotism es je de na ma ja ten tundet maar hebben product de puagi de puskus kafkus dus maar hebben na meer centavos de tundet Madame ya na media poden shambia yakmika yukatsga. Sa Dios yen paduke pawagide. Ko yen maindet batak puskushka kushka rishit na hoa. Shu Dios chemazek a Dios Espíritu Santo. Pues paduke pawagide ba shu Dios sodanat madata tunga puket pues menden patu yoy. Aden mes buguktuket kahbat dan dalam saja dia kata syukur, muhayat mutkayat, kumhayat kumugugat, wen so chonda wen kai, reek syukur, dus pat dan mestak moeder. Beduket bewagen was shu ha Dios, shu ha hamut, aduk atigas. Alleen als het mes buguktuket, es kuide kahayat, shu wat sheeskat, shu rumbat, mamenda mamhatet. Ya Bushwat Kafot. Escuide. Haré la traducción a nombre de todas las fuerzas vivas de Tamazulapan. Bienvenidos todos a este torneo nacional a nivel profesional en honor a Espíritu Santo. Jinetes, ganaderos, espectadores, aficionados, adictos al jaripeo, bienvenidos todos y que tengan feliz estancia. Un aplauso para
Todo Tamazulapan, por favor. ¡Un aplauso! Amigos nuestros, pues ya saben las reglas del juego, señores ganaderos, el tiempo a correr, cronometrado en las pantallas gigantes. Ahí empezará el cronómetro de 3 minutos cuando el juez de bandera lo indique. Ya escucharon todo el reglamento de este torneo. Esperemos en Dios que gane el mejor. Adelante, Juanito, por favor, con el fondo de la oración del jinete. Quiero hacer esta oración para todos los jinetes ya caídos que se han quedado soñando en el cajón de las ilusiones. Esta oración, en un momento de soledad y tristeza, la escribí, me inspiré y pensé mucho en Dios, pero también pensé en mis hermanos jinetes, en mis hermanos ganaderos, en mis hermanos locutores. Hoy esta oración se la quiero dedicar con una motivación muy importante a mi compadre, a mi amigo, a mi hermano, a mi colega Titán de Nopala, que a pesar que hace unos días perdiera a su señor padre, vino a cumplir el compromiso. Sé que tu señor padre está orgulloso de ser un buen locutor, hermano. Dios te bendiga. Sé que pasado mañana sales a ese viaje, el sueño anhelado de ser locutor internacional en la Unión Americana. Este es tu último jaripeo aquí en México. Dios te bendiga en Estados Unidos, Titán. Esta oración es para ti también. Muchas gracias. Amigos nuestros, señores ganaderos, abrimos el corazón. Señores jinetes, abrimos el corazón y con jinetes rodilla al piso decimos oración del jinete. Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita de Dios, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete, ganadero, caporal o simplemente locutor. Pero así me has hecho feliz, Señor Dios. Señor, cuando el toro me castigue y me veas perdido y no haya ninguna salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Mi querido Dios, en esta tarde solo vine por unas cuantas monedas. Termino mi monta y yo ya me voy, pero que la luz de tus ojos ilumine por siempre mi alma y mi humilde corazón. Mi querido Dios, en esta tarde deja tu puerta abierta, porque puede ser que yo te visite hoy, allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, donde el agua es más transparente que el cristal, donde no hay porrazos, solo hay gloria y salvación. Humildemente tus hijos hoy reunidos, los jinetes, ganaderos y público que nos acompaña. Señor Dios, tocaré tu puerta, me abrirás y yo detrás de ella me mirarás y me dirás: pasa, hijo mío, te estaba yo esperando. Aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Amén, amén, amén. Que venga el aplauso público, que comience la fiesta. Gracias por estar aquí. Ganaderos, espera, por favor. Se espera todos. Hay una tradición de fe y de costumbre aquí en el pueblo, en la tierra de los Mijes. Este ritual trata de pasar la veladora, las flores, como una devoción, como un pedimento de decirle a Dios: ampara a tus hijos, los que hoy van a estar aquí en este ruedo. Este ritual es único en estas montañas de la Sierra Mije, donde se le pide a los 4 puntos cardinales, a la Madre Tierra, permiso para ejecutar en este jaripeo y vivir este jaripeo en este redondel, en esta tierra que nos ha dado Dios, porque polvo somos y polvo nos convertiremos. Por eso los Ayucay tienen esta devoción y hacen y piden este permiso a la Madre Tierra. Aquí las autoridades municipales,
Aquí los donadores de premio están pidiendo permiso a Dios para poder ejecutar este jaripeo. Tu comentario, compa Titán. Ábrele el micro a Titán, por favor. Oh, ok. Bien, en lo que terminan de hacer el protocolo, cajón 1 y cajón 2. Cajón 1 y cajón 2. Le pedimos con todo respeto, le pedimos con todo respeto a los que están pegados al cajón, no es que yo sea mala onda, pero ahí van a trabajar los ganaderos, a los camarógrafos que están pegados al cajón, necesitamos mínimo un corral abierto, fuera. Por favor, ahí abríguese un poquito más fuera, por favor, nada más. Porque ahí van a maniobrar los toros, entonces prácticamente necesitan mucho trabajo. De este lado también y de este lado también. Por favor, reglamento del torneo. 3 minutos de tiempo para montar al toro. Toro espectacular. Zona A del centro, zona B y zona C, la zona pegada. El toro que juegue en la zona A, sea en este centro del ruedo y haga todo su espectáculo, tiene mayor puntuación. Así que se califica pujanza, fuerza, espectacularidad del toro y resistencia. ¿Listo los jueces? Entonces que comience la fiesta, porque en mi pueblo Tamazulapa, como me gusta este rancho, y por eso seguido vengo a Tamazulapa, mi amigo. Cuánto me gusta este rancho, por eso se reveló. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces amapolita, Ganaderos, preparados sus cajones, ganaderos, preparados sus cajones. El estado de Morelos, estado de Morelos. Ella no vivo de mi día, ahora vivo en el estado. A esta joven Estado de Morelos y Oaxaca. Abren este torneo nacional. de dinero. Y ya no vivo de mi día, ahora vivo en la loma. Quisiera ser gavilán y que tú fueras paloma. Échale la mano al cajón 2, acomodarlo. Échale la mano por ahí. Y cuánto me gusta este rancho, por eso te lo vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Ok, amables amigos, hay transmisión en 2 páginas. Bueno, en muchas páginas no se han reportado las que han llegado. Compa Titán, si tienes una lista.
Pero la oficial de este día, que es patrocinada por el Quiño Juárez y por Taquería La Guelaguetza de Milwaukee, Wisconsin, RTV y la página de Eric Rojas, el 7 Copitas. Puede compartirla, puede decirle a los paisanos a través de la página de Eric Rojas, el 7 Copitas. Por favor, le encargué 3 sillas por ahí para los señores ganaderos que están de este lado. Por favor, amigos de la autoridad, échenme la mano, solo no la voy a armar en toda esta logística. Por favor, el toro 1 y 2 siempre es un poquito más tardado porque terminó la presentación. Señorón, gracias por venir. Muchas gracias al señor Arnulfo García de Rancho El Cementerio de Tepelmeme, en Oaxaca, que aceptó la invitación y está aquí. Muchas gracias, señor. Dios lo bendiga. Suerte, suerte en su juego, suerte en esta tarde. Ok, vamos a meter al toro. Hay que darle un poquito de orden al público, cómo va a estar el rollo, ¿ok? Se va a tratar de jugar de una manera rápida. Todo, en el momento que se abre el 1 y el 2 ya sabremos cómo está el show. Aguas. Ok, mes bukukut kafayet pues se llama Ayuk Reclash. Hay que ya los atendieron, señores donadores. Una cervecita, una agüita. ¿Ya? Ni así hace alguien que le mande unas agüitas a los donadores, por favor. Por favor. Sí, es mínimo. Ok. Vamos a empezar con el 1 y el 2. Tenemos que llenar los cajones, señores ganaderos. Ya debe estar entrando el 2. Prepárenle con sus mecates indicados. Se va a jugar de una manera rápida. Juega el 1, se enlaza, se atranca y entra el otro toro. Juega el 2, se enlaza, se atranca y entra el otro toro. Cada ganadero trae sus caporales, su equipo de trabajo. Un mínimo detalle puede ser el que te haga perder o el que te haga ganar. Llegó la familia García, llegaron todos los García. Muchas gracias. Van a meter al toro número 2, es Rancho El Cementerio. Amables amigos, decirles que también tenemos cerveza gratis. ¿Cuántas charolas hay gratis para el público? ¿Cuántas? ¿Quién nos ayuda? Pues, ¿quién lo va a repartir, por cierto? ¿Quién va a repartir los toros? Digo, los toros. La cerveza. Güey. Ya se repartieron. ¿Quién lo va a repartir? ¿Ustedes mismos? ¿Tú? ¿Quién más? Porque yo quiero saber quién es. Porque ahorita va a agarrar cualquier güey y cualquier güey se va a emborrachar. No, tiene que emborracharse el que sabe tomar. Porque luego hay gente que no sabe tomar, como yo. Cuando me empedo, soy otro pedo yo, Yo, por ejemplo, cuando tomo, me da ganas por emborracharme y por pegarle a mi mujer. Y todos se quedan viendo, no mames, pinche 7. Y luego cuando le pego, me agarran los topiles. Y luego cuando me agarran los topiles, como ya estoy todo borracho, me llevan al bote. Y cuando me llevan a la cárcel, me da mucho miedo, porque tengo miedo que me violen. Y si me llegaran a violar, que no me guste. Y si me gusta, que allí me dejen. No es cierto. Señoras y señores, no es cierto. ¿Quién va a repartir las chelas? ¿Tú? Ah, no. A ver, ¿dónde está el que va a repartir? ¿Tú solito, carnal? ¿Tú solito te vas a encargar de todo? Los tenientes. Ok, que vengan ya. Por favor. Cerveza gratis para todo el público. ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Levante la mano. ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela gratis? A ver. Una niña está levantando la mano con patita. ¿Una niña quiere cerveza? ¿Qué pasó? Denle su mamila a esa cosa mejor. Sí. A ver, ¿quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Quiero donde haya más bulla y más grito. A ver, compadre. Ahí le vamos a dar cervezas, donde haya más bulla y gritos. Pero hay que los topiles lleguen primero, que nos echen la mano, más movidos, porque si no, échele. Si no, no la vamos a armar, porque cuando empiece el torneo, esto no va a tener parón, Cuando empezando el primer toro, no hay parón hasta el toro número 13. De ahí llega una intervención de un payaso del nivel internacional que ha invitado el señor Florentino Mireles y su esposa, la señora Sofía. Han traído este payaso. Fíjense por qué. En toda la fiesta hay baile, hay jaripeo, hay eventos deportivos, hay castillo, pero
nadie piensa en los niños. Nadie trae un espectáculo para niños. Por eso esta familia ha traído a un payaso más al ratito del intermedio de entrada, ¿ok? Así que ya lo saben. Atención, nos vamos a la primera monta, compadre. Ándale, ya empezaron a repartir el tepachito también por este lado, compadrito. A todos los que gustan tepachitos, por ahí también está circulando ya el tepachito. Señoras y señores, me toca anunciar la primera monta de la tarde para todos ustedes. Y es un rancho del estado de Morelos. Sí, señor, en el cajón número 1, ahí se encuentra ya encajonado este toro que... El Colmeno, Rancho La Colmena. Y aquí está su jinete desde Jutepec, dice el Kikiriki. Sí, señor. Que atentos, señores jueces, porque nos vamos a la primera. Es la primera del torneo nacional. Se reparten 200,000 pesotes del águila. Sí, señor. Compa 7. Súbase, posiciónese para que narre la primera monta. Vámonos. Saludos a la gente de San Lorenzo Albarradas que se dejó venir. Bien cowboys, las chulas, estas chulonas. ¡Ánimo! Venga, compa Titán, posiciónese. Ahora sí, márquela, compa. Bien sentado, sale. Nos vamos, señoras y señores. Sonecito, sin tarolas, sin nada, así derechito. Nos vamos al sonecito, compadrito. Sale, de una vez, vamos a ver. Usted me dice por ahí, muchachos. Aquí comienza una nueva era del caripeo en la Sierra Mije. ¿Dónde? En Tapazulapa, Mije. Grábeselo bien. El lugar de los grandes eventos. El Kikiriki de Juchitepec, señores. Aquí viene la primera, amables amigos, damas y caballeros. El torneo nacional.
señores, miren nada más, abriendo con la primera. Y yo sé que usted le brindó el aplauso, pero vamos a brindárselo nuevamente al ganadero y jinete. Que se escuche el aplauso, señoras y señores, fuerte. Vaya, compa 7, miren nomás, con esta empezamos y vaya lo que nos espera en el transcurso de toda esta jugada, compadre. Vámonos metiendo al siguiente toro, por favor, rápidamente. Quiero decirles que lo que bien empieza, bien acaba. Quiero contarles una historia muy rápida. El día de antier, no había gradas aún, el día viernes en la calenda, esas gradas. Y se juntaron algunos compas míos entre una plática de hombres ahí y dijeron, oiga, ¿qué falta el jaripeo? Y digo, es que el jaripeo va a estar con madres, así se dice la gente ranchera. El jaripeo va a estar con todo y creo que no va a entrar la gente, no va a caber la gente. Y faltan algunas gradas. Y lo propusieron, lo aterrizaron, lo contrataron, lo pagaron, le echamos una llamada telefónica a la autoridad, le entró también y aquí está. Un aplauso para todos los donadores de toda esta fiesta, todo gratis. Venga el aplauso para los taqueros que cooperaron, al compa Benny, al compa Michelle, al compa Nes, al compa Chano y a los demás compadres, muchas gracias. Ahí está su gente, señores, toda su cooperación. Aquí están viendo el espectáculo. Siguiente toro está listo, siguiente toro está preparado. Vamos rapidito, señor ganadero. Vámonos, rapidito, saliendo, sacando ese toro porque ya está listo el toro llamado Sangre Tejana. Edward de Acatlipa, su jinete. Llegaron los de Rancho El Cementerio, posición número 2 de Oaxaca. El que acaba de pasar es el estado de Morelos. Después vendrá nuevamente Oaxaca, de Sola de Vega, Oaxaca. Después viene Guerrero. Después viene el Gato con Botas Tejano de Pátzcuaro. Viene Michoacán. Vamos a irles diciendo los estados que van participando. Mientras le toca al de Oaxaca, le ponemos música en el escenario de una vez, chavales. Valle Dorado, vámonos. Tóquele con ganas, mi amigo. Vaya que se prepara la segunda, señoras y señores. Este es Edward, su jinete, sí señor. Este es el Edward de Acatlipa, Sangre Tejana, Rancho El Cementerio, puro Oaxaca, mi amigo. Empieza la cuenta regresiva. Aquí el cronómetro se ha encendido. Viene la segunda para todos ustedes. Rancho El Cementerio, papá. Rancho El Cementerio, viene el jefe. Vamos a ver, este es el Edward. Agárrese, jefe. Sí, señor. Vamos a ver, mi Edward. Aquí está, señoras y señores. Sangre Tejana. Es el cementerio. Aquí está, señoras y señores. Todo listo, todo preparado. Atentos todos, señores, que aquí viene la monta. Este es el Edward de Acatlipa. Vamos a ver. Listo, listo, listo. Todo listo, le mete la mano derecha. Vuelta, señores. Marchando más. Arriba, abajo se va. Para adelante. Ancho de cabezal. Caporales. Miren nomás, qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué toro. Paramédicos, por favor. Paramédicos, chéquenme a este Edward. Atrás del escenario, por favor. Señoras y señores, regálenle el aplauso al jinete. Regálenle el aplauso al ganadero. Regálenle el aplauso a Oaxaca. Después de la jugada, quiero comentarles, como yo les dije en la junta previa, que cuando hubo varias propuestas ahí en una junta previa que he vivido en otras ocasiones, ya fui locutor del circuito Santa Mónica, he sido locutor oficial de la batalla de ranchos en Estados Unidos, de torneos nacionales, de ruletas de la muerte en Estados Unidos y en México. Y lo único que les pude contestar a los ganaderos es decirle
Yo sé lo que traen. Yo sé que traen bueno. Yo sé que trajeron lo mejor de sus corrales. Le pregunto yo al público, ¿a poco no se merece el aplauso esta ganadería que acaba de jugar en el número 2? Llévesela de recuerdo. Gracias. Gracias por venir. Vámonos con la monta número 4. La jalamos, mi hermano. Compa Titán, ocupo una Coca-Cola porque no sé si se me está bajando o subiendo la presión. Sí. Oye, ¿Y cuántos? ¿Cuántos no, compadre? Imagínate oiga, nada más. mira cuántos regalos trajo mi compa. Oye, Bueno, ¿y qué? pero ¿Quién lo va a ¿qué? desamarrar o qué chingado? Yo bien chingón ya pasando acá y todavía no lo preparan. A ver, métale el cuchillo, compadre. O la pistola, algo, métale ahí. Repartimos las primeras chelas a la grada más perrona. Prepárate, palillo. El escándalo y el grito de esta grada. Checa nomás, los que no pagaron boleto están acá. Checa nomás. El escándalo de los que están acá arriba. Ahí van las primeras 10 charolas, cabrones. 10 charolas para esta grada de parte del Buki, el amigo, ¿cómo se llama? Marcos Aguilar, Antunes Aguilar, perdón. Regala 100 charolas. Agarre la cerveza, échale 10 charolas acá. Y de este lado también 10, para que vean que no soy gacho, ¿ok? 10 charolas en las gradas. Y los que están abajo, las 80 charolas. ¿No quieren chelas? Oigo, espérate. Yo no tengo las chelas, ahí están. Mira, es más, si no te dan, yo te invito una ahorita. ¿Qué tal? Son 20 pesos la cerveza. ¿No? Okay, ¿qué dicen los amigos del Tule? Los amigos del Tule, ahí le va el saludo, compadrito, compa Yayo, al compa Benny, con todos los amigos ahí presentes. Ahí le va el cordial saludo, compadrito, de mucho corazón para todos ustedes. A toda esa gente radicada allá en la parte norte del país, a toda esa gente que se dejó venir, muchas gracias. Bueno, pues ahí están las primeras cervecitas, compadrito, para toda esa gente, gradas, para los amigos allá que se encuentran sentaditos. Compa, ¿Qué pasó? nada más darle la recomendación aquí a los topiles que lleven las chelas hasta arriba, porque nada más las están repartiendo ahí cerquita y nada más los borrachos se van a empedar lo más que andar aquí nomás. Nada más los que están aquí cerquita se van a emborrachar, entonces queremos que todo el mundo se emborrache, ¿sí o no? Saludos al compa Güero de la Costa, saludos señor por ahí de parte de tu amigo Eric Rojas, el 7 Copitas, bienvenido. Gracias por venir al pueblo, gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Bien, me toca narrar los siguientes 2 toros. Ahora sí, écheme la mano a repartir mezcal también. Alguien que me eche la mano a repartir las copas, por favor. Ahí, profesora Tilano, ahí están las copitas. Denle a toda la gente copas y váyanle sirviendo mezcal. Es mezcal y cerveza gratis en esta tarde. Vamos a acabar todas las chelas. Me dejas 10 charolas nada más, por favor, Polío, para mí. Me voy a la tercera monta, se llama Rancho La Vega, Sola de Vega. Oaxaca sigue jugando. Uno de Oaxaca ha participado. Oaxaca sigue en la pelea. Aquí llegaron los soltecos. Écheme algo de Sola de Vega, maestro. Vámonos. Saludos a la familia Ruiz que nos acompaña. Vámonos, venga de ahí. El tornadito de Sola de Vega, Oaxaca. Juanito, súbele a los micros de los locutores, por favor. Fuera gente, fuera gente. Aquí viene, aquí viene. Viene con todo la siguiente jugada. El tornado de Sola de Vega, Oaxaca. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Esta está buena. Esta está caliente. El toro se llama Corazón de Plata. Tornadito de Sola de Vega, Oaxaca sigue jugando. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Amigos, amigas, amigos, amigas, amigas, amigos. Atención, está corriendo el tiempo. 1:50 de tiempo te queda, tornadito. Te queda 1 minuto con 40. 1 minuto con 43. Perdón, vamos. Échale. Échale. ¡Agárralo! Dice. Ya lo va a agarrar, lo está pidiendo el tornado. Lo estamos reviviendo.
y otro portado. Venga de ahí, venga de ahí, venga de ahí. ¡Aprovechalo, mi amigo! ¡Puerta, puerta, puerta! Salió el corazón de plata, Rancho La Vega. Tornadito de Zona de Vega, la vuelta patota, se va, se queda. Lucha, soporta, agota, castiga. Arriba, abajo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Pregunto yo al público, ¿por qué no le aplaude? Así montaba yo, nomás que me chingué la rodilla. Neta, compadre. Los que me han visto montar. Dios cuyo. Oigan, hay mezcalito gratis. ¿Quién quiere un mezcal? ¿Quién quiere un mezcal? Pero es que alguien me tiene que ayudar. Va a ver a Tilano, venga, haga algo, por favor. Venga, Tilano, ¿dónde está? Agarre a uno de estos y reparta, por favor. A ver, es que hay muchos regalos, si no, a ver, alguien. Tú me vas a ayudar, señorita, vente, eso. Dele a todo el público, espérese. Le voy a traer una botella de mezcal para que le vaya echando y la gente chupe gratis. Okay. Ay, Shakira, ¿tú me vas a ayudar? Ayúdame, cabrón, vente para acá. Ah, bueno, ven. Dale a tu novia esta, ella que lo reparta. Dame para la Shakira, comadre. Agarra esto porque ni lo tomo yo, ahorita lo tomo, ahorita ven. Pinche sapo loco, este vas a repartir tú, güey. ¿Cómo? Habla aquí, habla. Que a ti como dice. Que a mi voy, que me... Negón guay, que yo naste y goyaste en Kuwait. Negón ati, presente. Mis cuat. A ver, acá, tú vas a repartir acá. Como si tú fueras el próximo mayordomo de Tama, güey. A ver, güey, pero es copita y mezcal adentro. Ya no le pida la copa, a ellos se la vas a regalar. Ellos se lo van a llevar, ¿ok? Ok, va. No te vayas a robar todo, cabrón. Ok. ¿Sí conocen al sapo loco? Es que ya no te reconocen porque ya no tienes dientes, eso. Ok, vámonos, compa, ¿ya está listo el toro? ¿Cómo andamos? Dígame. Ahora sí, ¿cuánto vamos de chela? ¿Ya repartieron todas las gradas? ¿Ya les tocó chela ahí arriba? ¿No? Sí, ya habíamos. ¿Autoricé chela ya, sí o no? Ah, no, entonces no les lleve nada. ¿Autoricé chela ya, sí o no? Sí, entonces ya ves, llévate 10 charolas allá, porque si yo digo, repartan a lo feo, no, hombre, todos van a querer, hasta violan al palillo, creo, ahí por una cerveza. Entonces, no, mejor así, más tranquilo, despacio. Imagínate, y yo no lo quiero así, yo lo quiero enterito. ¿Ok? Sale, compa, Titán. Te anuncio la que viene a continuación. Viene nada más y nada menos que Rancho La Guadalupana del estado de Guerrero. El toro se llama Compa 7, el mayordomo, y su jinete es también del estado de Guerrero, de allá del meritito Ayutla de Guerrero. Le dicen el Tíjolo. 3 montas que llevamos cardíacas. Bien, señoras y señores, atentos a la jugada porque viene esa del estado de Guerrero. Ya vimos al estado de Oaxaca anteriormente. Ahora le toca al estado de Guerrero con Rancho La Guadalupana, el mayordomo y Tíjolo de Ayutla. Dale, compadre, apriétalo, mi amigo, porque una cosa son los locutores y otra cosa los jueces. Están haciendo todo su trabajo. Vamos a echarle ganas. El hombre ya saludando a la madre tierra, pidiéndole permiso a Dios. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, será bienvenido, dice el Tíjolo de Ayutla, Guerrero. No el de Ayutla, Mijes, el de acá cerca, ¿no? De allá de Guerrero, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Ya les dieron chela en las gradas? Oh, ahí van, tranquilos, cabrón, tranquilos. Dice la rola, dice el son caliente. Jared, por allá está. Vamos a ver qué pasa. Un aplauso para la gente de Guerrero. Y llegaron los de Guerrero al torneo nacional de Tamazulapa, Mije, Oaxaca. Como Tama no hay dos. Sí, señor. Si tú viniste a Tamazulapa, cuéntale a la gente
atención. Comanda el sapo, comanda el sapo. Está repartiendo el pescado, se está haciendo güey. Échenle la mano. Échenle la mano al toro, échenle la mano, ahora sí. Venga, venga, Tícolo. Aprovechalo, Tícolo. El de Ayutla Guerrero. El toro se llama Mayordomo Rancho La Guadalupana. Rancho La Guadalupana del estado de Guerrero. Aquí vienen los de La Guadalupana. Atención, todo el mundo de la monta número 4. Ante de presente. Eric Rojas en 7 copitas. ¿Quién dijo miedo? Acomódenselo porque nos queda 1 minuto con 50 segundos de tiempo. Nos queda. Señor ganadero, nos queda 1 minuto con 50. Vamos. Échele. Échele, por favor. No la vayas a perder. Échele la mano, que valga la pena el viaje. Viene desde el estado de Guerrero. Suenan los tambores de guerra. Súbele, súbele, Juanito Chávez, que se escucha hasta Nueva York. Aquí viene. 1 minuto 20. 1 minuto 20 para montarlo. Échenle la mano, caporales. Todos trabajando, todos trabajando. No le platiquen tanto que no es la novia, mucho menos la querida. De una vez hay que darle sabor al caldo. A lo que venimos, mi amigo. A lo que te truje, Chencha. Sobre el puerto las coronas de una vez. ¡Vámonos! Nos queda 1 minuto, maestro. 1 minuto de tiempo, 1 minuto de tiempo. 1 minuto ya. Nos quedan 50 segundos. Todavía hay tiempo para matarlo. Todavía hay tiempo para matarlo. Vamos, muchachos, acomódense. Acomódense. Vamos a ver. Échenle ganas. Todos lo pueden descalificar por el tiempo, por favor. Ahí está el cronómetro. El cronómetro es el que marca. Yo lo apoyo por avisarle. Vamos. 30 segundos de tiempo para matarlo. ¿Qué va a pasar con el ganadero de Guerrero? ¿Qué va a pasar con este ganadero de Guerrero? 20 segundos, todavía puerta, papá. Salió ese torazo impactante, impresionante. Ahí lo tenemos, el mayordomo reparando con espectacularidad. El estado de Guerrero juega de esta manera. Échale el aplauso, échale el aplauso. Míralo, míralo, qué locura, qué barbaridad. El de Guerrero arriba. Sí, señor. No hay más, déjalo solo. Déjalo solito. Señor caporal, si estuvo la junta previa, cuídese, cuídese. Todavía tiene más, todavía repara, todavía sangolotea. ¿Y por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude? Cuidado, échenle lazo. Échenle lazo, la jugada buena ha pasado. La jugada buena se ha acabado. Se llamó el mayordomo, el jinete pide aplauso. Vamos a ver la bajada. Vamos a ver la bajada. Cuidado, agárrenlo, agárrenlo. Vamos a ver la bajada. Se va a bajar el Tícolo de Ayutla Guerrero. ¡Se aplaude! Mes buktukut. Hamkum schlichter. Hamkum schnauda. Soa reakcja jam te cynda. Siamos nimigai. Parachty wam goś oszmukty. Okat pialacia. Pyn parachty oszmukty. Tamukę buktukut. Ok. Sale todas las reglas del juego, todos los jueces hacen su trabajo. Yo, mi intención cuando digo que el tiempo está bajando, es por avisarle al jinete y no puedan perder una monta. Aunque el jinete le llegara a caer en el último segundo, claro que sigue calificando. Claro que todavía tiene mayor puntuación. Así que suerte a los demás. Jugamos el siguiente. ¿Qué onda? ¿Dónde está el otro ganadero? Número 6 ya debe estar entrando. ¿Qué pasó con el toro número 6? ¿Qué pasó con el toro número 6, señor ganadero? Por favor. Ya debe estar encajonado el toro número 6. Es el toro número 5 que está en el cajón número 1. ¿Qué onda? Por favor.
y saquen a este toro. Amigos nuestros, hasta el momento llevamos 4 toros. Si a usted le está gustando el jaripeo, quiero que todo mundo aplauda, chicos, grandes, abuelitos, abuelitas. El que no aplauda es porque tiene cara de cuche y nalga de chango. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen cuche y cuántos nada más tienen cara? Ok, bueno. ¿Cómo anda el sapo loco? ¿Ya les dio mezcal el sapo, sí o no? Pinche sapo, sabía yo que te le peló el mezcal el sapo, compadre. Sabía yo que te lo ibas a robar, cabrón. A ver, ¿dónde está el sapo? Recompensa quien entregue vivo o vivo al sapo. A ver, sapo, ¿sí está repartiendo mezcal? No, ya se puso a tomar con sus amigos ahí, compadre. No, pinche sapo, ya se quedó a chupar ahí. Sapo, en la grada, súbete a la grada, güey, súbete a la grada. Que se suba a la grada, ¿sí o no? Ok, va. Se Sapo. busca el sapo, compadre, 7 referencias. Pelo largo. Sí, rubio, No tiene dientes. con un chingo de piojos. Chaparrito 1.20. 1.20 y nalgón, o sea, culón. Órale. Ok. Anda repartiendo mezcalito. Anda, dígame. ¿Qué pasó? Ya quieren saludos por allá. Bueno, pues ahí está. Vamos a anunciarle rápidamente a todos ustedes, a la gente que está siguiendo la transmisión totalmente en vivo, a los paisanos radicados allá en la Unión Americana que también se están reportando la transmisión totalmente en vivo. Hay varias páginas compartiéndole esta tarde hermosa. Y bueno, viene a continuación el estado de Michoacán, compadre 7, y en el otro cajón también viene el estado de Hidalgo. Ok, entonces está jugando ya en el número 5 el estado de Michoacán, Rancho Las Charandas. Échenle un aplauso a los de Michoacán. Suerte, michoacanos. Gracias por venir. Puro paquete y no tener, mi amigo. Échele, compa Titán, que corra la voz. Perfecto. Aseguren la puerta nada más allá, muchachos. Aseguren la puerta, perfectísimo. Ya está. Señoras y señores, juez de puerta, cuando me levante la mano, empieza el cronómetro a correr. Y aquí está la cuenta regresiva. Viene el estado de Michoacán. Sí, señor. Rancho Las Charandas. El toro se llama el gato con botas. Aquí está el tejano de Páscuaro. Le echamos el sonecito. Una buena vez que retumbe la tambora. Vamos a ver, aquí viene. Este es el gato con botas. Sí, señor. El tejano de Páscuaro. Agárrate, hijo. Agárrate, bonito y sabroso. Vamos a ver, vamos a ver. Señoras y señores, aquí está este toro manchado que sale del lado derecho. Aquí viene este muchacho que no viene a ver si puede, se llama Tejano. Aquí le mete la mano, le mete la mano. Todo listo, todo preparado. Amables amigos. Agárrate, hijo, agárrate, hijo. Todo listo, amables amigos. Aquí viene la multa. Aquí viene la multa, aquí viene la multa. Prefiere apoyarse en los tubos. Y aquí está. ¡Corta! ¡Corta salió! Este toro manchado del lado derecho. Aquí está este jinete apretándole el mustín derecho, haciendo la jugada. Bonito, el agarró de abajo, miren nomás. Aquí está, ¿por qué no le aplaude? Échale el aplauso. Aquí está, sí señor. Qué bonito, señores. Aquí viene el cabezal certero. Ahí está, amables amigos, se va a bajar este jinete. Y usted le aplaude, usted le aplaude, usted le aplaude, señores. Así se presenta el estado de Michoacán y este jinete llamado el famosísimo Tejano de Páscuaro. Vaya que la monta número 5 también salió con todo. Y ahora vamos a anunciarle rápidamente al estado de Hidalgo. Se llama Rancho San Pablo, el toro se llama La Mera Paipa. Y aquí está jinete oaxaqueño, chaparrito, que se hace llamar en el mundo del jaripeo como el zorro del rodeo. Compadre 7. Oiga usted, mi amigo Marcos Antunes Aguilar nos acaba de informar que acaba de mandar un tráiler más con cerveza porque está viendo la transmisión y dice que hay un chingo de gente. Le habló a la Corona de volada y ahí viene el tráiler. El problema es que hay mucho tráfico en el centro y no va a poder llegar aquí. Esa es la bronca.
Pero si alguien de ustedes tiene un corazón bondadoso, quiere ir a destrabar el tráfico por otros borrachos, vaya, que tomen por usted, ¿eh? No es cierto. Quiero agradecerle a Marcos Antunes Aguilar, quien nos ha echado la mano. Aguas, ahí viene el toro. Aguas, aguas, compadre. Aguas, porque la otra vez me desinfló un toro, así estaba yo de gordito como usted. Pero ya me desinfló y quedé así. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está el sapo? ¿Está repartiendo mezcal, sí o no? Pinche sapo. Caminó 3 pasos el güey nomás. A ver, es que sirve y despacio, no. ¿Cuándo? Pobre sapo, vino a ver el jaripó y ya lo pusimos a trabajar. A ver, levanta la copa, hermano. Ey. Eso, salud, qué bueno que le estábamos echando el sapo. Vámonos a las chelas, compadre, hay que sacar todas las chelas. Sí, otra vez, hasta allá arriba, hay que repartir ya. ¿Qué les parece si hago una dinámica bien chingona? ¿Ya está listo el toro? ¿Ya está listo el toro? Usted me dice, compa Tita, ¿está listo el toro? Usted me dice, compa, que me indique él, porque es un torneo cabrón, no se hace metiches, ¿ok? Está listo, compadrito. Bien. Viene, señoras, señores, el estado de Hidalgo, Rancho San Pablo, se llama La Mera Paipa, zorro del rodeo, viene a la volta, échale el sonecito, señores, que el cronómetro Tula Hidalgo presente, Tula Hidalgo presente, compa, échale. Venga, señores, aquí viene el estado de Hidalgo, desde Tula Hidalgo, se llama La Mera Paipa, aquí está el zorrito del rodeo, aquí viene el jefe, aquí se pone de rodillas, vamos a ver, chaparrito oaxaqueño, aquí le mete la mano izquierda, a punto de jalar, este hombre dice puerta, puerta, señores, aquí salió, ahí te va zorro, a la vuelta, aquí está, el estado de Hidalgo, el zorro, se va, se lo quitó, échale el aplauso, ¡qué bárbaro! Échale la mano al zorro por ese lado, se ve un poco lastimado del brazo derecho, pero la gente lo va a motivar con el aplauso. A ver, que se escuche el aplauso, Tamazulapan, para motivar a este chaparrito paisano. Vaya, compadrito. Échale lazo, por favor. Está mal el zorro, échenme la mano, paramédicos. Por allá lo van a llevar a la ambulancia si es posible. Es que el toro ahí está cerca del zorro, porque el toro sabe que nalga le montó. Entonces el toro huele rápido y va. No, y va rápido, pues. Como que dice, zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves. ¿Cómo se llama esa caricatura? ¿Cómo se llama esa caricatura? La primera niña o señorita que me diga cómo se llama esa caricatura, le regalo. Pregúntele a la niña que quería cerveza. Espérate. Ella da de saber. ¿Dónde está la niña que quería cerveza? La primera niña que me diga cómo se llama esa caricatura, la que dice, zorro, no te lo lleves. Y que te diga también el nombre de la muñeca. Sí, espérate. A ver, vente tú, mija. ¿Cómo se llama? Ladybug. No. El que dice zorro, no te lo lleves. ¿Cómo se llama? Dora la exploradora. Pinche Dora no explora nada porque sale de allí con Diego y dicen, lo hicimos. Pura grosería esa película, esa pinche caricatura. Los niños no lo pueden ver porque es pornografía eso. Lo hicimos, ya ve la pinche Dora caminando con el Diego bien feliz. Y los papás vean esa caricatura. Ok, se lo regalo a esta niñita, la más chiquita. Usted ya está grandecito, ahorita le doy otro regalo. ¿Cómo se llama, corazón? ¿De dónde? Lupita. ¿De dónde? A ver, préstame tu micrófono, compadre, chical. De voladita aquí en lo que preparan el toro. ¿Cómo te llamas, mija? Oh. Lupita, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? De aquí. ¿De aquí? Tienes un chingo de tíos y de padrinos y un chingo de gente. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Está allá. ¿Y tu papá dónde está? Está trabajando. Que se chingue el güey. Y tu mamá que venga al jaripeo. ¿Cómo se llama el amigo de tu mamá que llega a tu casa en las noches? Sancho. Tranquilos, cabrones, tranquilos. Es su amigo, no es el Sancho, es su amigo. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad.
Pero dicen que el Sancho es como el diablo. Todos saben que existe, pero nadie lo conoce, el güey. Así que, Oaxaca y todo Tamazulapan y la región Mije, regalen un aplauso a todos los estados de la República Mexicana. Muchas gracias, quiero agradecer a mis cuates de Santa María del Tule, Oaxaca. Muchas gracias por estar aquí, a toda la gente de Santa María del Tule, a la gente de Teitipac, a la gente de San Agustín de Tareni, a la gente de La Chigolo. La Chigolo, pues. ¿Está listo el toro? Usted me dice. Es la monta número, compa Titán. ¿Es la que se lleva usted o me la llevo yo? Me toca a mí, perfecto. Es el estado de Tamaulipas. A ver, ¿dónde está la gente que apoya a Tamaulipas, de los que vienen de más lejos? Eso, hay poquitos. Como no conocen allá, pues cuántos chicos le van a aplaudir. Ustedes no andan aquí nomás, Rancho Maguey, Tierra Caliente. Muchos van a Santa Rosa a traer agua, ¿verdad? Sí, sí, es que van. Otros nada más conocen el vivero, por acá vienen a hacer sus cositas por acá, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí viene el estado de Tamaulipas, señoras y señores. Vamos a ver esta siguiente jugada. Atención todo mundo. Señoras y señores, es la monta número 7. General Zapata está empezando a correr el tiempo. Márquele, aquí viene el morito de Uruapan, Michoacán. Rancho La Cuesta de Tamaulipas. Y Lupita, por decir la verdad, se ganó la muñeca. Vámonos. A mi gente de Tlacochahuaya, un saludote muy especial. Aquí viene la monta, aquí viene la jugada, atención todo el mundo. Esta va a estar buena, puerta. Salió el toro de Tamaulipas, ¿qué pasó con el Europa? Cuídate, córrele. No lo puedo creer, un error puede ser fatal, papá. Viajar desde más de 18, 19, 20 horas, llegar en esta tarde, pero ni hablar. Entonces, público, que se lleve el aplauso el toro y el jinete, el ganadero de Tamaulipas, por favor. Qué torazo nos ha traído. El toro número 8 se llama Sigo Siendo el Rey. Gallo de Vía, despreciado es la ganadería. Es el Estado de México la que sigue. Se están dando un pinche tiro los estados, compadre. ¿Hay más regalos? ¿Hay más regalos? Ya no. Para niño, ahora para niño. A ver si el niño dice la verdad como Lupita. ¿Verdad? No manches. Imagínate cuando crezca Lupita. Ya va a poder conocer el Sancho. ¿No? A ver, un niño que me diga o que me traiga una credencial de elector. Un niño que me traiga una credencial de elector de él, tu credencial de elector. No tiene. Oye, va mi amigo, donde caiga. Cuidado, cuídense, cabrones, porque los agarro de desprevenidos. Otra. De volada, otro para niño, No, ese está más chingón. Hasta allá arriba lo voy a echar, agárrense, cabrones. Ahí le va el carro, épale. Mira la señora. Señora, en español se le vio su calzón cuando se cayó. Y no es grosería, no es pena decirlo. A ver quién no usa calzón. Levante la mano el cabrón que no traiga un calzón ahorita. Yo, dice, el presumido te dice, no cabe ahí en mi truza, dice. Ok, y ahí van los toritos a la venta. Metemos al toro. ¿Qué pasa, señores ganaderos? Ahí está fallando algo, debemos de trabajar de una manera rápida. Señor ganadero, debe de meter al toro. Si no lo va a meter, jugamos al otro. Porque no podemos dejar un toro encajonado por mucho tiempo. Se les escapó el toro. Dicen que se escapó. Ahí va el toro. Cuidado por allá, el de los algodones. Cuidado, por ahí va a salir el toro. Yo no hay chido que te costé. Hablando de los señores de antes, hablando de los ancestros, de los que iniciaron el jaripeo de don Gerardo. Le mando un saludo al señor Gerardo Ríos,
le reconozco al señor, al tío Samuel Morales, al señor Gerardo Morales, a mi señor padre, el 7 Copas, el señor Gervasio, quienes iniciaron el jaripeo. ¿Saben cuántos años? Hace 20 años. Hoy se festeja 20 años de jaripeo con un torneo nacional, mi amigo. Échale un aplauso a Espíritu Santo. Y hablando de eso, ahorita que dije del toro, que el toro se escapó. A ver, Kogandet pitkusis ishos kotsigan min shamdet pitkusis pidek shamdet pitkusis el nasdix. Sale, vamos a la monta, señoras y señores, me toca sacar la número 8, vámonos riendo, Valle Dorado, márquele. Venga de ahí, y la señora que le vimos los calzones sigue color rojita, tú quedó toda roja. Vamos a ver qué pasa. Está preparado, mi amigo. Venga de ahí, venga de ahí, venga de ahí, venga de ahí. Toro y jinete se van a dar un tiro. Vea la pantalla de repetición, vea la pantalla de repetición. Saludos a mi amigo el Güero de la Costa. Ánimo, viejo. Chulada, chulada. Vámonos a la monta número 8, vamos a la monta número 8. Tenemos más regalos, tenemos más regalos. Tenemos más regalos. ¿Qué dice? ¿Se va a caer o le va a quedar? Se va a caer. ¿Usted qué dice? ¿Se va a caer o no? Ay, señorita, dígame, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Cuando haces así, ¿qué es? Ay, yo pensé, te voy a rascar. Ponte chingona, ponte chingona. Me hace así, ya mejor que me haga así. Es que me hace así la chava, le digo mejor que me haga así. Ok. Vamos a ver, voy a regalar si le adivina el muchacho. Él dijo que se va a caer, si le adivina le regalo gorra, si no se lo doy a la señorita. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Aquí viene la monta número 8, nos quedan 2 minutos con 45 segundos en la pantalla gigante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a verla. Buena, vamos entonces. Échela. Dice que están bien buenas las botas. Entonces, usted es el indicado, señor jinete, con la siguiente, de seguir diciendo lo mismo, que están muy buenas las botas. Aquí viene, aquí está. RTV presente. 2 minutos con 20. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Al mal paso hay que darle prisa, mi amigo. No hay tiempo para más, el boleto está pagado. Norte, sur, oriente, poniente. Familia Pérez Rojas. ¿A dónde caerá la balanza? ¿Será en Zapatería Lidia? ¿Será en Buen Sazón? ¿Dónde? ¿O Taquerías La Flamita en Guadalajara, Jalisco? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede, señor Nes Pérez. Vamos a ver qué sucede, Marciano Ruiz. Vamos a ver qué pasa, Ramón Pérez. Vamos a ver qué pasa, Huicho. Compa Huicho de Conquista. Todo listo, todo preparado. Atención, atención. Tómenle la foto, grábenle el video porque ya nos queda 1 minuto y medio. 1 minuto y medio para montarlo. Atención, todo mundo. Esta está caliente, esta está interesante. Esta está buena, esta está maldita. Atención. ¡Vámonos! Venga, 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 venga. 1 minuto con 15, parece que ya lo va a montar. ¡Puerta! Salió la monta del toro número 8. ¡Qué locura! ¡Qué monta! ¡Qué reparos explosivos! Se va, se queda. Hay más, el toro ha mermado. ¿Cómo de que no sigue la jugada? Con reparos violentos, con reparos altos. Ahí lo tenemos jugando de menos a más. Muévale tantito, échale un aplauso.
uno. Vaya, señoras y señores, qué jaripeo se está viviendo en esta tierra, compadre Vicente. ¿Qué pasó? Déjame entregar a la niña que... ¿Qué dijiste? ¿Que se caía o le quedaba? Agárralo, ya que... Es más, a ti también, porque participaste. ¿Cómo te llamas? Alejandro, ¿de dónde eres? ¿De aquí? ¿Naciste aquí, no? ¿Dónde? Como que Nueva York, no manches. Y de Miami, dice. Tamazulapa, New York. New York. Ramón, chamgorro tú. Pero Mactum, tú me llamas Mactum, ¿eh? A ver, Patak. Ay, pero ¿qué pasa? Sapsin, el guión de Ramón que se extrañayen. Chamgorro tú, Alfredo. A ver, Patak. A ver. Ay, Alfredo. Cálmate, Alfredo, por favor, cálmate, Alfredo. Ok, aquí tienen una de recuerdo. ¿Ya no hay copitas? Pues aquí hay 7 copitas. ¿Cómo no va a haber copitas? Vamos a ver, compadre. Sáqueme la monta 9 y 10. Vamos a ver si ya llegó el traquetín por acá de este lado. Tengo por acá, me acaba de llegar, como aquí hay señal, compadre, me acaban de mandar una foto. Señoras y señores, ya está aquí, Rayito Colombiano en Tamazulapa, completamente en vivo y a todo color, no playback, ¿ok? Digo, para que sepan, cabrones, porque luego la echando grilla. Un saludo a mi amigo Will Olivera, gracias mi hermano por venir. Es más, viene Rayito con colombiano, porque la otra vez nada más fue Rayito, ya no fue colombiano. Ok, vámonos, compa Titán. Llegaron los colombianos. Sí, compadre. Sale. Bien, señoras y señores, viene la siguiente monta en turno y a todos ustedes pónganse atentos porque viene este rancho también de allá del Estado de México. Se llama Rancho de Tito Maya. Sí, señor, teme. El jinete se llama Ángel de Palo Blanco. El toro se llama mi amigo Feo. Sí, señor, ahí está. Amables amigos, damas y caballeros, ya está listo el jinete. Tito Maya es el que le va a dar el último apretón a este berijero como complemento de los toros de reparo. Y vamos a ver cómo le va a este Ángel de Palo Blanco. Ahí está. Señoras y señores, viene la monta. Todo es bueno para empezar. Ánimo que en el camino se arreglan las cosas, mi Ángel. Vamos a ver, compadrito. Hay quien piensa que no le va a volver a dar sed y rompe el del vaso. Véngase, compadrito, que la banda está lista. Que suene entonces, porque nos vamos a la monta, señoras y señores. Aquí viene esta número 10. Ándale. Ay. ¡Qué bonito! Vamos a ver, amables amigos, señoras y señores, porque el que hace las cosas con el corazón, hasta perdiendo gana. Véngase, muchachito. Aquí viene la monta, todo está listo. Aquí viene la cuenta regresiva en la pantalla gigante. Sí, señor. Venga, todo listo. Aquí viene el Rancho de Tito Maya. Este es el Ángel de Palo Blanco. Todo listo, vamos a ver. Aquí está. Este es el torneo de los 200,000 pesos. Ándale. Y la monta se la dedica a toda esta gente hermosa. Véngase, muchacho. Este es el Ángel de Palo Blanco. Vamos a ver. Aquí está, señoras y señores. Todo listo, todo preparado. Aquí viene la monta. Ese hombre se empieza a balancear en el cajón. Y aquí está este toro esperándolo. Ahí viene mi amigo el Feo. Este es el toro de allá de Rancho Teme, en el Estado de México. Este es el Ángel de Palo Blanco. Aquí viene papá. Aquí viene el jefe. Aquí viene la monta. Todo es bueno para empezar. Y a esta Lumo no tarda en verse la llamarada. Aquí viene, dice. ¡Ahorita, señores! ¡Aquí salió! ¡Y ahí te va la vuelta! ¡Ahí te va! ¡Agárrese, Ángel! ¡No se vaya! ¡Parece que se va! ¡No te vayas! ¡Te dije que no te fueras! ¡Te dije que no te fueras! ¡Te dije que no te fueras, Ángel! ¡Le salieron las alas
Échenle el aplauso a este ángel. Que venga el aplauso, señoras y señores, para el Estado de México. Compa Titán, la repetición la vemos todos desde allá arriba. Todo mundo ve la repetición de esta jugada impresionante para aprovechar la pantalla, compa Titán. Checa nomás la salida espectacular. El hombre trabajando bien la vertical en la revuelta. Matonda se iba, se columpiaba, luchaba. Vaya que el toro arreciaba más y se fue así. ¿Por qué no le aplaude Estado de México? Rancho TM, Titito Junior. Para que sepa el público, este toro es el niño gordito que pasó en la presentación del Titito Junior. Échele ganas, ganaderos. Por favor, metan al otro toro. Ya debe estar entrando el otro toro, señor ganadero. ¿Quién sigue por ahí, compa Titán? Viene a continuación Rancho Tres Cabronas, Merlín de la Magdalena viene al jineteo, señoras y señores. Entonces, compadre 7, que nos aguante Kikiriki en la monta número 11. ¿Estoy correcto? Nos vamos seguido. Nos vamos seguido, señores ganaderos, hasta que les indiquemos. Ok, ahí está. Entonces, que se vaya preparando también Kikiriki y de ahí les vamos a dar indicaciones después. Ok, adelante, compadre. Vámonos, recios. No he dado regalos en las gradas, ¿sí o no? ¿Quieren este regalo en las gradas? A ver el escándalo de esa grada. No. Checa a los que están. Dime. ¿Qué? Ah, sí me regalo una gorra, como chica que no. A ver cómo te vas a ver. Ah, chingado, pensé que ya te la había puesto. Como traes media cabeza nomás. Ahí está, güey. Es más, ¿de dónde eres? ¡Ahí viene el toro, güey! ¡Corre! Te que llévale uno a tu novia. ¿O quién tienes? ¿Novia o novio? ¿Quién? Mi hermano. ¿Traes de tu hermano? ¿Es choto o qué? Ok, ya. Llévatelo. Ya, hay que meter al toro. ¿No juega el otro toro? ¿Cuál? El que sigue, compadre. No, ya está aquí el que sigue. Ok, ¿y el cajón? Sale, Merlín de la Magdalena, Rancho Tres Cabronas. ¿Estamos bien? Perfecto. Rancho Los Morros, compadrito. Hay que estar atentos, señores ganaderos, a los llamados, a las indicaciones, por favor, para no cometer algún error. Van a meter el toro y sacan al otro, por favor. ¿Sale? Aquí viene desde La Mora, Jalisco. ¿Este es de las Tres Cabronas? Así es. No, el de este lado. Los Morros, los Morros. Los Morros. ¿Y el que va a jugar? Es de las Tres Cabronas. Hay una sola ganadería de Jalisco. Solamente una ganadería se dejó venir gracias a que mi compa Nes Pérez tiene por allá su trabajo, su nicho con la señora Alma. Le mando un saludo a la señora Alma, a mi amigo Nes, quienes trabajan allá en Guadalajara, Jalisco. Y en una ocasión fueron hasta La Mora, Jalisco, a ver a Rancho Las Tres Cabronas y que le dicen, oye, en mi pueblo van a hacer un torneo nacional, no puedes ir, y que le pregunta al ganadero cuántas horas son, como 1:20 nomás. Es más, llegas allí a la siguiente calle, ya llegas. Entonces los de Jalisco aceptaron el reto y más de 16 horas de viaje están aquí. Échenle un aplauso a la tierra tapatía. Jalisco está presente. Sí, señor. Adelante, Titán, y llévesela. Perfecto. Bien, señoras y señores, viene a continuación este estado tan impresionante en la República Mexicana. Aquí viene entonces ya poniéndose de acuerdo con el jinete. Así que nos vamos, amables amigos. Se llama Rancho Tres Cabronas. Aquí está Merlín de la Magdalena. Copo Nieve es el nombre del toro. Jugada número 10. Señores jueces, atentos por favor, porque nos vamos con este jugador en turno. Y aquí está el ganadero poniéndole el último apretón al berijero, complemento de los toros de reparo. Y aquí está, con el permiso de Zagarpa, marcado con el fierro 540. Sí, señor. Ándale, pues ahí está el estado de Jalisco, dice presente. Viene Merlín de la Magdalena. Señoras y señores, nos vamos entonces. El tiempo ya empezó a correr, a caminar y a avanzar. Y el jinete también ya viene. Le echamos el solecito. Muchachos de la banda, que suene, papá. Que suene, papá. Aquí está, señoras y señores, venga, aquí está, llegaron juntos en el principio. Este es el Rancho Las Tres Cabronas y aquí está este Merlín de la Magdalena. Vamos a ver todo listo, todo preparado, amables amigos. Aquí viene el jefe. Aquí está, sí, señor.
se metan, los quiero quietecitos a todos en esta monta. Aquí empieza el jinete desde arriba, le baja el botín derecho, vuelve a subir, le mete la mano derecha, el lazo lo tiene listo, lo tiene agarrado, el ganadero a punto de soltar. Rancho Las Tres Cabronas, aquí está este Merlín, este es el Merlín de la Magdalena, todo listo, dice, el tiempo sigue avanzando, tiene 1 minuto con 25, 1 minuto con 25 Merlín, aquí viene papá, dice que dice, aquí viene, listo, preparado, listo, algo no le gusta, algo le disgusta, aquí le va a soltar este Merlín, aquí viene el Rancho Las Tres Cabronas, aquí va, vuelta papá, salió a la vuelta, se va Merlín, se lo quitó, échele la mano, quíteselo Merlín, quíteselo papá. Quíteselo por vida suya, señoras y señores. Qué bárbaro, qué toro nos acaban de presentar y qué jinete que le pegó bonito. Por eso, si a usted le gustó la monta, regálenle el aplauso. Tamazulapa al Oaxaca. Venga, fuerte el aplauso. Qué chulada, compadrito 7. Qué chulada, verdad de Dios, compadre. El estado de Jalisco, dice presente. Hasta aquí alcancé a escuchar que una señora de mi pueblo dijo en Mije, así brinca el toro, igualito que mi marido. Así dijo la señora de Tama. Y luego lo dijo su comadre. No. Igualito está su cuerno. Así dijo su comadre. Así que vamos a ver. Amigos nuestros, por allá, compa, mijo, Dani, chécame si está por ahí, traquetilla listo, por favor. Vamos a ver, me toca la 11 y la 12, ¿verdad, compadre Titán? Viene la monta número 11, agarran este toro, por favor. Pregunto yo a este pueblo y a este público, ¿cómo se la están pasando? Dígamelo con un aplauso si la estás... Hasta se me trabó, güey. Si se la están pasando chingón, ¡échale un aplauso! Así es, más o menos. ¿Y tú qué? La copa se acabó, pinche sapo, apenas regresaste, ya regresaste todo pedo, ¿no? A ver, más copa, ya no hay. Un aplauso para el sapo loco, jinete de Cozocón, buenísimo. A ver, que la gente que está ahí en el arío que se baje. ¿Por qué? Que la gente de atrás no puede ver las montas, los que están en el arío. Por favor, que se bajen. Dice Sapo que la gente vino a ver toros, no nalgas. Nalgas ya tienen en su casa. Sapo, ya que estamos de buenas, llévate esto tú y lo vas a aventar a esas gradas, ¿va? Pero ¿cómo? Pues con la mano, güey, ¿cómo? No, este no es tuyo, ¿vale? Ese es mío, pinche borracho este. Tu regalo, ahorita te vamos a dar un regalote ahí, un regarrote. Ahí en medio. 1, 2, 3. Pinche sapo. ¡Sapo! ¡La porra te saluda! Hijos de la mañana. Sapo, te vamos a dar otra oportunidad, güey. Te vamos a dar otra oportunidad, pinche sapo. Pesado, güey. Vas otra vez. De este lado de la cara. Pero que se encarrere más, compadrito. ¡Ey, Sapo! Sapo, Desde acá encarrérate. Encarrérate, güey, va. 1, 2, 3. Ahí va Sapo, ahí va Sapo. Corriendo, Mira su Sapo. corriendo. ¡Ay! Pinche Sapo. Otra vez. Lo iba a tirar para el norte y salió para el sur. ¡Vamos, Sapo! Sapo. Mira nomás la estampa de este toro, señoras y señores del estado de Hidalgo. Vamos a ver. El estado de Hidalgo, jálelo, muchachos, jálelo. Sapo, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué corres así todo? Ay. Te duele tu cola. Pues, Sapo, te vamos a dar otra oportunidad, güey. Échame la bola, échame el balón, échame el balón. Te vamos a dar otra oportunidad, güey. ¿Sale? Ahora de este lado, hasta allá arriba. La vuelves a cagar, güey, te vamos a llevar al bote. Compadre, pero que se mete unas dominadas con el balón, dice que juega fútbol. Ahí va Sapo. 1, encarrérate, güey. 2. Sí. Saquen al toro. 1, 2. Allá arriba. 3. Ahora sí. Ahora te pasaste, güey.
pinche sapo. Ok. Vamos a ver. Ahora quiero que llegue exactamente donde está la niña de rosado, esa que tiene los dos ojos, ahí. Ahí quiero que llegue. Si no llega ahí, te violamos. 1, 2, 3. Checa la integridad del sapo, ahí va. Pinche sapo. No, mames. ¿Ya está listo el toro? Ya la cagaste otra vez, pinche sapo. A ver, sapo, no sé tu cabello azul. ¡Te vamos a dar otra oportunidad, pinche sapo! Ok, de este lado, Mira cómo corre el sapo. ay, pero ¿qué pasó? Guache, puta. Ahora quiero que llegue ahí donde está la señora que tiene el perrito. 1, 2, 3, rápido porque va a jugar el toro. Allá. Unas. Mira, la señora hasta se sentó rápido. Pues ya está el toro. Ya está el toro. Vente, sapo, conmigo. Ahorita lo avientas. Ay, sapo. Ok. Yo sí quiero un hijo del pinche sapo, ¿no? Imagínate, todo nalgón va a salir como el sapo. Nomás que cuando tienes nalga grande, como que caminas medio chueco, porque una nalga empuja a la otra. ¿Sí o no? ¿Verdad? Saludos a mi cuate Will. A toda la gente de Ayutla. ¿Dónde están los de Ayutla? Saludos, hermanos. ¿Está listo el toro? Vamos a ver, dice el juez de bandera que corre tiempo. Señor cronometrista, vámonos, recio. Saludos a la banda reina de mi tierra. Ahí le va el saludo, compas. ¡Ánimo, hijo! ¡Vámonos! Es la monta número 11. Aquí viene con todo la ganadería líder del estado de Morelos. Aquí está Rancho Los Morros. Rancho Los Morros, el Kikiriki de Juchitepec, Morelos. Lo va a copilotear, atención todo el mundo, monta número 11. Le metió la mano, apretó bien el puño, puerta, salió este toro relampagueante, ¡qué locura! ¡Qué vuelta la bola, qué vuelta rápida! Impresionante la revuelta, el Kikiriki arriba, échale un aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. ¡Qué barbaridad! Ahí tenemos a este toro. Échale lazo, la jugada grande ha terminado. Ay, Dios mío. Aquí viene el lazo certero. Aquí viene el perfecto. Hay que frenarlo. Vámonos, asegúrenlo. Agárrenlo al toro. Agárrenlo, muchachos. Agárrenlo al toro. Se va a bajar ya. Este hombre valiente ya se bajó. Échale un aplauso. ¡Qué locura! Cuidado. ¡Córrele! Tengo que ser con Asquek. Compa, tu comentario, compa Titán. Qué jugada, señoras, señores. Vaya que el estado de Morelos, compadrito, con este jinetón, haciendo bien las cosas. El sombrero por allá, compadrito, el sombrero de Kikiriki por ese lado. Se lo vamos a agradecer bastante por allá, el sombrero de Kikiriki. Señoras y señores, si a ustedes les está gustando este jaripeo, a ver cuál es el aplauso de toda esta gente. Vaya, compadrito, no cabe duda que este jaripeo quedará grabado en el libro de oro del jaripeo mexicano. Compadre. Compa Sapo, vámonos. De volada. Tiene que llegar donde estaba la niña que tenía el perro. ¿Dónde está? Ah, ya no está ahí. Mejor que llegue allá arriba donde está el perro. Ah, no, es un señor. Ok. Todos
dado de este lado, güey. No hemos dado de este lado. Tiene que llegar. Bueno, ya es tu chingadera que quieras, güey, porque ya. Vamos bien el toro. Vamos bien el toro. Apúrate, Sapo. Échala. 1, 2. Apura. Pinche Sapo, joder. Cabe la pena mencionar, hijo de tu zapa madre. Pinche Sapo. ¿Quiere un balón? Pero nada más sabía eso, te regalamos al Sapo, ahí hagan lo que quieran, pues. Ok, hemos terminado ya con los regalos. Ah, ¿hay otro? Le vamos a dar otra oportunidad al Sapo. ¿Se la damos, sí o no? No, güey, ya el público ya no te quiere, güey. ¿Te lo quedas tú? A ver, haz unas nominadas y te las dejamos. 1, 2, 3. Pinche Sapo. No sirve. No, pinche. Ya. ¡Vámonos! Gracias por participar. Gracias al señor Florentino Mireles que nos da. ¿Y ahora qué pedo? Bien, está listo el toro número 12. Atención todo el mundo, llegó el estado hidalguense. Se llama Rancho Santa Rosa de la Florida, Cardenal Hidalgo. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos perfecto? Una copa de mezcal, dice el pobre Sapo, güey. A ver, ya no hay copa, güey, abre la boca. No, abre la boca, ya no hay. América. Amén. Ahí está. ¿Está rico? Igual que yo. Échale ganas con ese toro, compadre. Sí, porque sí. Vamos a echarle ganas, Sapo. Para sacar ese toro ti. de una vez. Para dos cosas, para tomar y ya sabes, para el otro. Regálame una copa. Te quiere dejar con 6 copas, compadre. Regáleme una copa de mi amiga. ¿Qué medida usa tu amiga? ¿7 o 6? 7. Está chichona entonces. ¿Quién es su amiga? ¿Quién es su amiga? Ok. Vámonos. ¡Sapo! ¿Dónde vas? ¿Dónde está su amiga? ¿Pero quién es su amiga? ¿Qué chinga? ¿Quién va a querer esa chingadera tú? No, el Sapo lo aman, lo quieren, lo aman. Sale, tengo más gorras, rápidamente jugamos el toro de Santa Rosa. Hidalgo está presente. A ver, quiero darle un saludo a mi cuate Cube, allá en Pachuca, Hidalgo, Taquería La Guelaguetza. ¿Dónde está mi cuate Cube? ¿Dónde está Cube por ahí? ¿Sí vino? ¿Sí vino? Un saludo al amigo Cube. ¿Dónde están los que radican en el estado de Hidalgo? Sí hay. Los que radican en Querétaro. Los que radican en San Luis Potosí. Sí hay. Los que radican en Guanajuato. Sí, hay más. ¿Dónde más? Los que radican aquí en Tama. Vámonos, usted me dice, señor ganadero. Vámonos, el hombre saludando a la madre tierra se llama La Pólvora de Garzones. En la monta número 12. La estamos viviendo al máximo. La estamos viviendo de nivel. Ramón, ya te puedes quitar la gorra, puedes poner tu sombrero ya. Aquí tienen, lo voy a echar para arriba. A ver, ahí va, órale. Gracias. Ahorita voy para allá. Échale, maestro, venga, jinete, venga, ganadero, apriétalo, vámonos. Está listo, está corriendo el tiempo, ya está corriendo el tiempo. Ya está corriendo el tiempo, maestro. Es la monta número 12. ¿Cómo van las chelas? ¿Ya se acabaron las chelas? ¿Ya? ¿Todavía hay? Vámonos, compadre. Jinete, eso lo hubiera hecho antes de que empezara a correr el tiempo, maestro. ¿Qué pasó ahí? Un error puede ser mortal. Un error puede ser fatal, maestro. Señor ganadero, hable con su jinete, por favor. Mira, el toro ya quiere brincar. ¡Qué locura! ¿Qué pasó aquí? ¡Qué detalle! ¡Épale! ¡Vámonos, jinete! ¡Cuidado! ¡Aprovechelo! Porque ya nada más le queda 1 minuto con 20 segundos, maestro. Ha desaprovechado 1 minuto. ¡Vamos, muchachos!
échele. Es un torneo de calidad. Puede desaprovechar el ganadero esta oportunidad. ¿Qué pasó allí? Nos queda 1 minuto. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Nos queda 1 minuto. Ay, ay, ay. Un error puede ser fatal. El toro se incomodó de paso. El toro metió. Cuidado, cuidado. Parece que esta se puede ir. El jinete no la aprovechó. El jinete, algo pasó. Hable con su jinete, señor ganadero, para la otra. Todavía tienen tiempo los dos. Todavía tienen tiempo los dos. 33 segundos. 31, 30, 29, 26, 25. Tranquilo, todavía tiene tiempo. Todavía lo puede aprovechar. Ahí está. Ahí lo puede agarrar. 15, 14. Vaya, ¿qué va a pasar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puerta. Salió este toro de Santa Rosa. ¡Épale! Agárrenlo. Agárrenlo. Rancho Santa Rosa de Cardonal Hidalgo. La Florida Cardonal Hidalgo, de hablar, mis amigos. Vaya que lácenlo, muchachos, por favor. Caporales en turno, vamos a lazarlo rápidamente. Por favor, métanle lazo, señor ganadero. Señores caporales que trabajan con la ganadería, por favor, vaya que un error puede ser fatal, pero échenle un aplauso al ganadero de Hidalgo porque venía con muy buenas intenciones y el jinete por ahí, vaya que el miedo, dime, ¿qué? La gente de allá que se baje, por favor, es nuevamente el llamado de los que están en las gradas, no pueden ver, tienen toda la razón, cuidado, 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 cuidado con ese toro, échale lazo, asegúrenlo, eso es un caporal chingón, mira, ya lo lazó, vamos a ayudarlo para frenarlo, estamos en la monta número 12, estamos en la mera mitad del jaripeo, échale un aplauso a los jinetes y a ganaderos, por favor, venga el aplauso, y vamos a la siguiente monta número 13, oye, compa Titán, yo quiero comentarle a toda esta gente que el pueblo de Tamazulapa se distingue por su hospitalidad, pero sobre todo por sus donaciones en diferentes áreas. Por ejemplo, la señora Crispina Martínez Marín donó la banda, el audio y la pantalla. Otro señor ayer, César Hernández, ahí están las chelas. Ese lo está donando Marcos Antunes Aguilar, radicado en Estados Unidos. Ahí están las chelas. 14, échalo. Vámonos, ya debería de haber entrado, hermano. Échalo. Entonces, ayer César Hernández y familia y el amigo Máximo patrocinó un espectacular castillo. Si fueron a ver la quema de fuegos pirotécnicos y les gustó, échenle un aplauso a los donadores de Castillo. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes aplauden? Cuidado con este toro. Cuidado, sapo. No me quiero quedar viudo antes de tiempo. ¡Ey! Ay, Dios mío, con esos cuernitos hasta me hace el agujero más grande, tú. Bueno, no importa que me lo haga más grande, lo que importante es que no me guste. Ahí están las chelas arriba. Hasta arriba, no importa que se lastime. Hasta arriba, de parte de Marcos Antunes Aguilar. Y el donador del baile, el señor Leonardo López y Mariela Martínez. Hoy hay otros donadores de Castillo y otros donadores de baile. Pero en este jaripeo, el donador David Pérez y su esposa, la señora Rosa, ¿quién me corrige el apellido? Rosa Lucio, sí, es que se me olvida el apellido. Ella es de Tierra Blanca, ¿verdad? Y
por azares del destino y afortunadamente hicieron una bonita familia con el señor David Pérez. Ellos tienen un negocio de taquería aquí en Tamazulapa y en la capital oaxaqueña rumbo a Etla para que lo visiten. Se llama El Buen Sazón, es la taquería. Han trabajado muchos años, han trabajado muchas horas, muchos días de desvelo, de coraje, de fracasos, de éxito, de discusiones y de felicidad. Y de ese proceso que han trabajado, han ahorrado ese dinero por muchos años y decidieron entregárselo a Espíritu Santo y después al jaripeo. Pregunto yo a ustedes, ¿esta familia se merece un aplauso? ¿Este espectáculo que nos está dando no merece un aplauso? Pregunto yo a la banda, ¿no se merece una diana esta familia, señores? ¡Venga de ahí! David Pérez y familia, pues ¿qué te puedo decir? Dios te bendiga y te dé mucho trabajo y salud, lo demás es ganancia. Gracias por la invitación, porque Él me paga esta tarde de jaripeo lo que yo estoy haciendo en esta tarde. Adelante, compa Titán, saque el toro número 13 y el número 14. Perfecto. ¿Qué dice el sapo, que cobro en dólares? Ah, sí, lo cobro. Gracias. Échele, compa Titán. Ándale. Bien, desde el estado de Oaxaca hasta el estado de Morelos, señoras y señores, viene nuevamente este jinete llamado el Kikiriki. Rancho La Nopalera, el toro se llama el Rey del Desierto. Sí, señor, dice presente el estado de Morelos y el Kikiriki con la tercera de la tarde para este gallo. Así que nos vamos, el ganadero, el juez de puerta, muy pendiente, atento en el último jalón del berijero. El ganadero y el jinete también coordinando y dice que todo está listo. El cronómetro comienza, la banda suena bonito y nos vamos a la monta, señores, nos vamos a la monta. Una buena vez, gallo, que suene bonito. Aquí está, este es el Kikiriki, aquí viene, papá. Este rancho La Nopalera, Rey del Desierto, puerta salió, puerta va la vuelta, del lado izquierdo, aquí está, qué bonito lo agarró. Este es el toro prieto, chaparrito, bonito, le hace el cambio a la jugada el Kikiriki, bien sentado, mírenlo nomás, ¿por qué no le aplaude? Échenle el aplauso a este jinete, qué bonito. Aquí está el estado de Morelos, bárbaro, señores, bárbaro, échenle cabezal, muchachos. Ahí está el estado de Morelos, Rancho La Nopalera. Este es el Rey del Desierto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Venga, el cabezal certero, muchachos. Ay, amables amigos, damas y caballeros, ahí quedó la monta. Este Kikiriki que empieza a destrabar los fierros para poderse bajar, y ahí lo hace con el aplauso de toda esta gente. Sí, señor. Venga el aplauso, venga el aplauso. Bueno, pues ahí está mi Kikiriki haciendo las tres montas ya en esta tarde y la gente le va a brindar el aplauso. Venga el aplauso para este jinetón que ya ha ejecutado las tres montas y en esta tarde en el estado de Morelos ya ha participado con todos ustedes. Señoras, señores, continuamos. Compadre, vamos a despedirle la primera llamada al traquetín, por favor. Tengo muchos amigos en Tamazulapa y cuando estoy bien concentrado en el torneo, se me van muchos amigos que no puedo saludar. Discúlpeme, pero desde aquí le mandamos un abrazo fuerte, un abrazo de todo corazón, también a los amigos de Los Ángeles, California. Mañana estaremos en California. Y bendito sea Dios que me da mucho trabajo. Mañana hay baile en honor al Espíritu Santo en Los Ángeles, California, con Tierra Cali. Me toca viajar en la madrugada y si Dios quiere y Espíritu Santo quiere, estaré mañana ya con los paisanos de Tamazulapa en California. Desde aquí le mando un saludo a todos los paisanos radicados en la Unión Americana. Si tú tienes un paisano en Estados Unidos, bríndale un aplauso. Si tienes un hermano, un pariente, un papá, ¿quién está allá, mi amigo? ¿Cuándo vas a volver, papá? ¿Cuándo vas a
a regresar. Ya no quiero dólares, ya no quiero dinero, quiero un abrazo, papá. Sí, Señor, tantas cosas y vivencias en la vida, en este aprendizaje del jaripeo que me ha dado tantos amigos, compa Titán, tantas tardes de gloria, de éxito, de triunfo y de fracaso, tantos dolores, tantos sufrimientos y desvelos, pero aquí estoy, emocionado porque tengo muchos amigos en el jaripeo. Mira cuántas ganaderías llegaron a visitarnos, Titán. Mira cuánta gente, mira cuántos ganaderos están en la fiesta del pueblo. Mira cuánto paisano nos ve en la transmisión. Mira Tamazulapan, mira Oaxaca. ¿Por qué no le aplaudes a Espíritu Santo? Porque gracias a él estamos aquí. Échale un aplauso, paisano. Saludos, don Benito Pérez. Muchas gracias por estar aquí, señorón. Adelante, compa Titán. Ándale. Saque la siguiente jugada. Sales, antes de la jugada, por allá mandamos saludos allá para Rancho Los Morros, Rancho El Cementerio, puro Chilapa de Díaz, Oaxaca. Y si son tan amables, pasa ratito en el momento que se pueda, con placer con el tema Bandido de Amores. Sí, señor, ahí está para todos ustedes, a los amigos de Rancho Los Morros, a Rancho El Cementerio, todos los amigos, a mi compañito paisano, Güero de la Costa, que por ahí también es un gusto, un placer saludarlo. Que Dios me lo bendiga siempre, compadrito. Sale, continuamos, amables amigos, damas y caballeros. Y ahí está, viene Rancho La Fortaleza del Estado de México, bendecido del pueblo. Y aquí está Malborito de Ciudad de México. Así que vamos entonces a guardar el siguiente toro en el cajón número 1, en lo que los caporales empiezan a jalar bonito, empiezan a guardar este toro cara blanca. Aquí vamos a irle anunciando a este toro que ya se encuentra cajonado en este cajón 2. Se llama Rancho Fortaleza, bendecido del pueblo. Y aquí está Malborito de Ciudad de México. ¿Estamos bien? Para Sebastián Vergara, el propietario de este toro, le mandamos el saludo a mi gran amigo Sebastián Vergara, con mucho cariño, con mucho respeto, le mandamos el cordial saludo. Señoras y señores, ahí está, continuamos, enhorabuena con este torneo nacional. Ya se le hizo el primer llamado a la intervención del payaso Traquetín, seguramente también ya se está preparando y en su momento lo estaremos anunciando. Señores, ya está Rancho Fortaleza por este lado, amarrando ya el berijero y llamando también a este jinete llamado Malborito de Ciudad de México, que se venga de voladita, compadrito. Las cervezas siguen circulando por ese lado, a los padrinos que fueron por allá donadores y a todos ustedes. Señoras, el mezcal también. Por allá también hay que circular, sapo, por allá con el mezcal. Si hay copitas por allá también, algunos carrizos más. Por allá vamos a repartir por este lado, también quieren mezcal, por este lado también. Y bueno, ahí está el saludo para todos ustedes, a la gente hermosa que nos acompaña de la ciudad de Oaxaca y toda esa gente maravillosa. Señores, véngase entonces, Malborito, véngase desde la Ciudad de México, compadre. Aquí están sus paisanos de Rancho Fortaleza y aquí está este toro llamado Bendecido del Pueblo. Sí, señor, venga, muchachito, porque los jueces de puerta también ya están esperando el último jalón para poder ejecutar esta monta. La banda por allá también, que se vaya preparando con el sonecito, y los jueces a quienes mandamos el cordialísimo saludo con mucho cariño y respeto. Vamos entonces a continuar, muchachos. Aquí está Malborito de Ciudad de México y aquí está Rancho Fortaleza. Venga, señoras y señores, no hay camino, se hace camino al andar. Dicen que más hace el que quiere que el que puede, y aquí está este hombre que viene con la bendición de Dios en esta tarde hermosa. Así que nos vamos a la monta cuando el ganadero le apriete el berijero. Vamos a ver, muchachos. Ándale, pues ahí está. Todo listo, señoras y señores. Venga, Malborito. Aquí está Rancho Fortaleza. Este es el Malborito desde Ciudad de México. Rancho Fortaleza desde Ciudad de México. Aquí está el bendecido del pueblo. Jugada número 14. Venga. Ándale pues. Ándale, hijo. Ándale, hijo. Ándale, papá. Véngase. Usted no le diga a Dios que tiene un gran problema. Dígale ese problema que tiene un gran Dios. Parecía imposible, pero ya es un hecho. Y si se quiere calentar solito, vaya acarreando su propia leña, Malborito. Venga, el tiempo empieza. El tiempo empieza, señoras y señores. Ahí está, venga. Órale. Aquí viene Malborito, aquí viene Malborito. El tiempo sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando.
papá. Todo listo, papá. Aquí empieza. Aquí le va a soltar, aquí le va a soltar. Le mete la mano izquierda. Aquí viene este gallo. Aquí viene este jefe. Aquí viene este señor. Aquí está. ¡Puerta! ¡Puerta, papá! Aquí salió. Y ahí te va la vuelta del lado izquierdo. ¡Qué bonito! ¡Arriba, señores! ¡Échale el aplauso! ¡Échale el aplauso! ¡Qué bonito reparo! ¡Qué bonito! ¡Miren nomás! ¡Qué bárbaro! Viene el segundo jalón. ¡Échale bonito! ¡Échale bonito! Ahí está, señores. Venga, venga, cabezal. Sí, señor. Ahí está, y viene el ganadero, viene el representante, viene el caporal. A tirarle lazo, certero, bonito. Ahí está, muchachos. Se va a bajar este jinete. La gente le brinda el aplauso. ¡Échale el aplauso! El aplauso, el aplauso, el aplauso. Señoras y señores. Qué bonito, papá. Qué bonito, señoras y señores. Y bueno, por ahí está este toro impresionante. Compadre 7, ¿tenemos algo? Sí, compadre, vamos a la monta número 15, ¿verdad? La que sigue. ¿Estoy bien? Es Rancho San Miguel. Los toros salvajes de Jorge Pineda, antes de partir a la Unión Americana, se vinieron a jugar a Tamazulapa. Mije, vea la pantalla de repetición, mi amigo. ¡Qué locura, papá! ¡Qué emoción! Ahora vamos a subir un poquito de nivel el ambiente y la locura de este jaripeo. ¿Dónde está el grito de las mujeres? No manches. No manches. Checa nomás cómo chiflan los hombres. Pero para que se inspiren chingón los hombres, chiflido para el locutor. Para eso sí son buenos, cabrones. A ver, una vez más. Chiflido para el locutor. Ahora sí, mujeres. Una U para los hombres que no chiflan. Aquí sí hay coyotes en este jaripeo, todo. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La niña está perdida? A ver. Yo quiero ver a la niña, no vaya a ser mía. Se perdió una niña. ¿Dónde está la niña? Acá hay una niña perdida. Se llama Stephanie. Su papá se llama Valeriano. Y su mamá, Sancha. Lourdes. A ver, ¿dónde está Valeriano y Lourdes? Dejen de hacer sus cositas y vengan a cuidar a su hija, por favor. A ver, ¿dónde está la niña? Pásala. Pásala para entregarla aquí al centro del ruedo. ¿Dónde está Stephanie? Vente, Stephanie, vente, mi amor. Te voy a dar una muñeca que guardé allá. A ver. Vente, mija. Aquí está Stephanie para que la reconozcan sus papás, por favor. A ver, ¿no hay nadie? Me dices, compa Titán, si está listo el toro, porque estoy checando aquí lo de la niña. Compa Titán. Es que eso, hija, no. A ver, la niña está perdida. ¿De dónde eres, mija? ¿De dónde eres? ¿De acá? Híjole. Pinches paisanos, nada más los hacen y no los cuidan. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamá de Stephanie? A ver, ¿hablas, mije? ¿No? Híjole. ¿Por dónde vives? Bueno. Sale. Por el salón. Ya está listo. Por el Salón Santa Cruz. Bueno, ahorita la vamos a dejar por ahí, ya va a reconocer su casa. Ahí por la carretera ya llega solita. Ahorita la vemos, ¿eh? Chéquenla, compadre. Bien, nos vamos a la monta. Me toca narrar la monta número 15. Atención, todo el mundo. Aquí viene lo mero bueno. Los toros salvajes de Jorge Pineda. Se llama Pirata. Aquí viene este chaval. Este está muy caliente, interesante. ¿Todo listo? Venga, muchachos y muchachas. Un saludo a Titito Junior, al señor Tito Maya. De parte de su amigo Eric Rojas en 7 copitas. Muchas gracias por venir, mi amigo. Y darle gusto al gusto. Y gusto a la gente que nos sigue en cada jaripeo. Desde entonces digo yo que ese es ser un ganadero con mucha pasión. Aquí viene otro de los grandes que tiene mucha pasión y mucha locura y mucho corazón al jaripeo oaxaqueño y al jaripeo mexicano. Aquí está los de San Miguel. El toro está reparando solito y el tiempo ya marca 1:55. Aquí viene este jinete arriba. Aquí está este jinete que lo va a copilotear. Atención todo el mundo.
Aquí ya lo va a agarrar, se llama Pirata, se llama Pirata. Mueve la cintura, mueve la cadera, le metió la mano izquierda, le va a apretar el puño. La caldera del infierno empezó a hervir, la temperatura ha aumentado, el calor aumenta. No hay tiempo para más, el boleto está pagado, norte, sur, oriente, poniente. ¿A dónde cae la balanza? ¿Será Melón, será Santilla, será la vieja del otro Villa? ¿Quién va a vencer? El toro del jinete. Ya lo mide, ya lo caza, 1:20 de tiempo. 1:20 de tiempo para que lo ejecute la monta, mi amigo. Vamos a ver, aquí viene, aquí está, nuevamente. ¡Puerta! ¡Salió el Pirata! Señoras y señores, el Pirata reparando. El jinete le mete la cintura, empieza a trabajar. Rancho San Miguel arriba, Rancho San Miguel abajo. Échenle un aplauso, échenle un aplauso. El Pirata, lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. Échenle una mano, échenle una mano. El jinete anda mal, el jinete anda mal, ya lo agarró. Échenle un aplauso, señores. Lácelo. Ya pasó la jugada fuerte, ya pasó la jugada buena. Asegúralo porque aquí se va a bajar este jinetazo que le peleó al máximo, que le peleó con todo, que apretó la pierna. Y el aplauso. Venga el aplauso. Es la monta número 15, señoras y señores. Qué intensidad de jaripeo estamos viviendo y las dos pantallas trabajando al 100 de parte de la señora Crispina Martínez Marín, quien ha patrocinado todo este equipo de audio. Le voy a pedir un favor, tengo mucha gente que quisiera escuchar sus saludos. Anote por allá mi página oficial, Eric Rojas, el 7 Copitas, por favor, para que me siga en las redes sociales, le dé un like. Por favor, Eric Rojas, el 7 Copitas, en este momento, dele like. Mándeme un mensaje de texto de dónde viene, de dónde nos acompaña, con quién viene, a quién buscamos. Bien. Dime. Compadre 7, ya está traquetín por este lado, 10 minutos en lo que se arregla. No, ahorita le avisamos, ahora que se espere. Ok. Ahora que se espere, sí. ¿Y Stephanie? ¿Ya llegó su mamá? Todavía no. A ver, vente, mija. La sangre llama, mi amor. Ok. ¿Qué pasó? Sí, ya sabemos en qué momento lo vamos a meter cuando entre el payaso. Ok, Stephanie. Ey, entonces la familia de Stephanie, ¿nadie la conoce? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde? Vente, vamos a llevarte con tu mamá. Primero la vas a reconocer si es tu mamá, si no vaya a ser la otra que tiene tu papá. Ya la traigo. Vamos a ver, vamos a entregar a Stephanie. ¿Dónde está su mamá? Que venga su mamá porque le vamos a dar su chinga. A ver, ¿si es tu mamá, hija? ¿Si es tu mamá? Vaya con mamá. Señora, ¿para qué los hacen, hombre? Si no los van a cuidar. Mira, fíjate cómo es chingona la señora y todavía la regaña. Fíjate cómo son los papás, Todavía saben que ellos la cagaron y todavía te chingan, Así son los papás, ¿no? Pero los hijos son más chingones, nada más te van midiendo. Stephanie lo hizo a propósito porque en esta noche quiere ir al baile sola, Entonces tiene que buscar una mecánica ahí. Bien, vamos a ver. Todo listo, todo preparado, monta número 16. Gracias, mi hijo Eric Landi, que me está apoyando en esta noche, como siempre, inculcándole las cosas buenas del jaripeo. Este joven, la tercera generación de los 7 Copitas, Junior, tercera generación. Aquí viene la monta número 16. ¿Por qué no meten al toro número 17? ¿Qué pasó ahí, señor ganador?